Bienvenidos a un nuevo episodio de Audiomentores. Hoy nos sumergimos en las profundas reflexiones de Friedrich Nietzsche sobre el origen de la filosofía griega y su relación con la tragedia, un concepto central que atraviesa toda la obra. En la filosofía en la época trágica de los griegos, Nietzsche examina cómo la cultura griega, en particular la tragedia, estuvo marcada por una lucha constante entre dos fuerzas aparentemente opuestas, lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo, que representa la razón, el orden y la belleza, se enfrenta al dionisíaco, que simboliza la emoción, el caos y la vitalidad. Nietzsche considera que la tragedia griega, en su máximo esplendor, logra una síntesis entre estas dos fuerzas, creando una expresión única de la vida humana. A través de esta obra, Nietzsche no solo analiza a los grandes pensadores griegos, como Heráclito y Parménides, sino también a los grandes dramaturgos trágicos, como Esquilo y Sófocles. Nos invita a repensar el papel de la filosofía y el arte en la vida humana y a reflexionar sobre cómo la racionalidad de la filosofía posterior, encabezada por Sócrates, puede haber perdido el equilibrio entre la razón y la emoción. A lo largo de los siguientes 20 capítulos, exploraremos los puntos clave de esta obra y cómo sus ideas continúan influyendo en el pensamiento contemporáneo. Capítulo 1. Introducción a la tragedia griega y los principios apolíneo y dionisíaco. La obra de Friedrich Nietzsche comienza con una reflexión profunda sobre la tragedia griega, un arte que, según él, se distingue por su capacidad única de mostrar la complejidad de la existencia humana a través de la fusión de dos principios fundamentales, lo apolíneo y lo dionisíaco. Estos dos conceptos no solo son claves para comprender la tragedia, sino que también representan fuerzas cósmicas, psicológicas y culturales que han dado forma a la historia de la humanidad. El principio apolíneo, la razón y el orden. Lo apolíneo es lo que se asocia con la luz, la razón y el orden. Su nombre proviene de Apolo, el dios griego de la luz, la armonía y la racionalidad. Apolo es el protector de la belleza, del arte y de la moderación, y su influencia en la tragedia griega se refleja en la estructura ordenada de las obras, el control sobre las emociones y la creación de un mundo estéticamente perfecto. En la tragedia, el principio apolíneo se manifiesta en la representación simbólica del mundo, donde la racionalidad humana se enfrenta a los dilemas de la vida, pero de manera controlada y medida. El héroe apolíneo, por ejemplo, es aquel que busca la verdad y el conocimiento a través del entendimiento, el razonamiento y el equilibrio. Sin embargo, Nietzsche subraya que lo apolíneo no es solo una cuestión de estética. Es la idea de lo que podemos entender y dominar a través de la razón. La tragedia de Sófocles, por ejemplo, se basa en la exploración de las decisiones humanas dentro de un marco ordenado, aunque marcado por la inevitabilidad del destino. El principio dionisíaco, el caos y la emoción. Por otro lado, lo dionisíaco se representa con el dios Dionisio, quien simboliza lo opuesto a Apolo, el caos, la irracionalidad, la liberación emocional y la fuerza primitiva de la vida. Dionisio es el dios del vino, de la danza estática y de la disolución de los límites del individuo. Mientras que Apolo busca la armonía a través de la razón, Dionisio promueve la liberación de las emociones más intensas, aquellas que nos conectan con lo más primitivo de nuestra naturaleza. La influencia dionisíaca en la tragedia se percibe en los momentos de intensidad emocional que trastornan el orden establecido. Es el momento en el que el ser humano se entrega a la pasión, a la furia o a la desesperación, dejando atrás toda restricción racional. Nietzsche argumenta que la tragedia griega se nutre precisamente de esta tensión entre la estructura ordenada y la emoción desbordante, lo que genera una catarsis en el espectador, una especie de purificación emocional que solo puede lograrse al confrontarse con lo más oscuro de la vida humana. En este capítulo, Nietzsche invita al lector a reflexionar sobre cómo estos dos principios, el apolíneo y el dionisíaco, coexisten en la tragedia y en la vida humana. La tensión entre el orden y el caos, la razón y la emoción, es lo que da lugar a las grandes obras de la tragedia griega, y también es lo que define el espíritu humano en su totalidad. La tragedia, según Nietzsche, no busca dar respuestas fáciles, sino mostrarnos la profundidad y la ambigüedad de la existencia. La tragedia griega como arte total. Nietzsche argumenta que la verdadera tragedia griega representa una unión armoniosa de estos dos principios, en la que lo apolíneo y lo dionisíaco se complementan. En lugar de verlos como opuestos irreconciliables, Nietzsche los entiende como fuerzas que deben estar en constante diálogo, porque es solo en este encuentro de opuestos donde se encuentra la verdadera grandeza de la tragedia. Este primer capítulo pone en evidencia que, para Nietzsche, la tragedia no es solo una forma de entretenimiento o una narración moralizante,
sino un arte total que refleja la complejidad del ser humano y la vida misma. La tragedia griega no presenta una visión simple del mundo. Por el contrario, nos desafía a afrontar la paradoja de existir en un mundo que es simultáneamente bello y doloroso, racional y caótico, armonioso y destructivo. Este capítulo introductorio establece las bases para la comprensión de la tragedia griega como una expresión profunda del alma humana. Nietzsche no solo nos invita a apreciar el arte trágico como una forma de belleza, sino a reconocerlo como un espejo de las fuerzas contradictorias que habitan dentro de nosotros. La tragedia griega, con su mezcla de lo apolíneo y lo dionisíaco, es, para Nietzsche, el arte que más profundamente refleja la condición humana, y al mismo tiempo, es la que nos enseña a confrontar nuestras propias limitaciones, emociones y deseos. Espero que hayas disfrutado de este primer capítulo, que nos introduce en la profunda relación entre la filosofía, la tragedia y los principios apolíneo y dionisíaco. En los próximos capítulos, exploraremos más a fondo cómo estos principios se desarrollan en la tragedia griega y su influencia en los filósofos y dramaturgos que marcaron la historia del pensamiento occidental. Capítulo 2. El origen de la tragedia. En este segundo capítulo, Nietzsche nos lleva a explorar los orígenes de la tragedia griega, un género artístico que, según él, surge de una fusión única entre el arte, la religión y la filosofía. La tragedia griega, para Nietzsche, no es solo una forma de entretenimiento, sino una manifestación cultural profunda que refleja la manera en que los seres humanos han intentado comprender su lugar en el mundo, sus emociones y su destino. La conexión con Dionisio, el dios de la liberación emocional. Todo comienza con el culto a Dionisio, el dios del vino, la embriaguez, la música y la danza, cuya influencia fue fundamental para el desarrollo de la tragedia. En este capítulo, Nietzsche hace hincapié en que Dionisio no representa un dios racional, sino uno que apela directamente a las emociones y a la fuerza vital que se manifiesta a través de la naturaleza, el caos y la libertad. Dionisio es el dios de la irracionalidad, el que rompe con los límites de lo socialmente establecido y nos conecta con la esencia primordial de la vida. Los festivales en honor a Dionisio fueron el punto de partida de la tragedia griega, particularmente en la ciudad de Atenas. Estos festivales, conocidos como las dionisíacas, eran momentos de éxtasis colectivo, donde el pueblo se reunía para cantar, bailar y representar obras dramáticas que a menudo trataban sobre los dilemas humanos en un contexto de tragedia y sufrimiento. Para Nietzsche, la tragedia griega se originó como una expresión de esa liberación emocional y trascendencia hacia lo más profundo de nuestra humanidad. El teatro no solo servía como medio de entretenimiento, sino como una especie de rito espiritual colectivo que buscaba conectar a los espectadores con las fuerzas cósmicas que operan en el mundo. La fusión de lo apolíneo y lo dionisíaco en la tragedia. Nietzsche sostiene que el origen de la tragedia está marcado por la unión de los dos principios fundamentales que describió en el capítulo anterior, lo apolíneo y lo dionisíaco. En las primeras representaciones trágicas, lo apolíneo, que simboliza la razón y la claridad, se combinaba con lo dionisíaco, que representa la emoción, el caos y la vitalidad. Nietzsche explica que, en un principio, la tragedia se presentó como una forma de arte total, donde la música, la danza y la palabra se integraban para producir una experiencia profunda e inmersiva. Lo apolíneo, con su relación con la música ordenada, se fusionaba con la irracionalidad dionisíaca para producir un arte que desbordaba los límites de la razón. En este contexto, la figura del corifeo o del coro es fundamental. El coro, compuesto por actores y cantantes, representaba tanto la voz de la comunidad como una manifestación de los dioses y las emociones colectivas. A través del canto y la danza, el coro rompía las barreras entre los espectadores y la obra, creando una experiencia directa y transformadora. La tragedia como forma de enfrentamiento con la vida. Nietzsche destaca que la tragedia griega no se limitaba a retratar hechos y situaciones trágicas, sino que era una manera de afrontar el sufrimiento humano y la inevitabilidad del destino. Las obras trágicas mostraban a los héroes luchando contra fuerzas que escapaban a su control, enfrentándose al dolor y al destino con una valentía que reflejaba la aceptación de la vida tal como es, con sus luces y sombras, sus momentos de gloria y sus abismos de sufrimiento. Es importante resaltar que para Nietzsche, la tragedia no busca consolar al espectador ni ofrecer una solución a los problemas que plantea. En cambio, nos invita a abrazar el sufrimiento y la incertidumbre de la vida, a aceptar que la existencia está llena de contradicciones y que la belleza surge precisamente de la lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco. La tragedia, por lo tanto, es una forma de arte que nos desafía a confrontar nuestras propias limitaciones y emociones,
en lugar de huir de ellas. El papel de los dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Nietzsche examina también el papel crucial de los grandes dramaturgos de la tragedia griega, como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Cada uno de estos autores contribuyó de manera única al desarrollo de la tragedia, pero lo hicieron dentro de un contexto que se caracterizaba por una tensión constante entre la racionalidad y la emoción. Esquilo, considerado el padre de la tragedia, introdujo una estructura más compleja, con más personajes y un mayor énfasis en el conflicto moral. Nietzsche resalta cómo Esquilo mostró la lucha del individuo contra los dioses, una lucha que refleja la condición humana ante lo inevitable y lo sublime. Sófocles, por su parte, profundizó en la psicología de los personajes, mostrando héroes atrapados en sus propios dilemas existenciales, como en la figura de Edipo, quien lucha contra su destino sin poder escapar de él. Eurípides representó un giro hacia un teatro más humano y racional, en el que los personajes, aunque aún enfrentados a grandes tragedias, mostraban mayor consciencia de su situación y una respuesta más activa frente al sufrimiento. La trascendencia de la tragedia griega. En este capítulo, Nietzsche subraya que, para él, la tragedia griega es la forma de arte más profunda y significativa que ha existido en la cultura occidental. La tragedia no solo presenta el sufrimiento humano, sino que lo hace de una manera que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida misma. Es una forma de arte que, lejos de dar respuestas fáciles, nos enfrenta a la realidad cruda y nos permite experimentarla en su totalidad, tanto en su belleza como en su oscuridad. Este capítulo nos deja con la idea de que la tragedia griega es más que una representación artística, es un medio de transformación emocional. Nos conecta con lo más profundo de nuestra naturaleza y nos permite ver la vida no como una sucesión de eventos agradables, sino como una compleja danza entre el caos y el orden, el sufrimiento y la belleza. Capítulo 3. La evolución de la tragedia, de Esquilo a Eurípides. En este capítulo, Nietzsche profundiza en la evolución de la tragedia griega, destacando los cambios significativos en la forma y contenido de las tragedias a lo largo del tiempo. Examina en particular cómo la tragedia se transformó con la contribución de los dramaturgos más importantes de la época, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Cada uno de estos autores llevó la tragedia en direcciones diferentes, aunque todos ellos, a su manera, trataron los mismos temas fundamentales que subyacen en la condición humana. Esquilo. El nacimiento de la tragedia. Nietzsche inicia su reflexión sobre la evolución de la tragedia centrándose en Esquilo, el dramaturgo más antiguo de los tres. Esquilo es reconocido por haber dado forma a la tragedia como la conocemos. Para Nietzsche, Esquilo representa la época más pura de la tragedia, donde las influencias apolíneas y dionisíacas se hallan más equilibradas. Esquilo introdujo la idea de un conflicto divino, donde el ser humano no solo se enfrenta a dilemas internos, sino que también lucha contra las fuerzas inescrutables de los dioses. La moralidad y la justicia son temas centrales en sus obras, y sus personajes suelen estar atrapados entre sus propios deseos y la voluntad divina. Esto refleja la lucha eterna entre la razón, lo apolíneo, y la emoción desbordante, lo dionisíaco. En obras como Los persas y Orestíada, Esquilo presenta un mundo donde las leyes del destino son implacables, y donde el ser humano se ve arrastrado por fuerzas mayores. El héroe de Esquilo, por tanto, es un individuo que lucha contra un destino preestablecido, pero a menudo encuentra en su sufrimiento una forma de redención. Nietzsche destaca que, para Esquilo, la tragedia era un vehículo para transmitir una visión cósmica. Es un arte que busca no solo conmover al espectador, sino enseñarle sobre el orden divino, sobre la necesidad de sacrificio y sobre la inevitabilidad de la tragedia humana. Sófocles. La introducción del individualismo. A medida que la tragedia griega evolucionaba, Sófocles introdujo un giro fundamental hacia el desarrollo de personajes más complejos y humanos. Mientras que Esquilo había centrado su atención en la lucha cósmica y divina, Sófocles se orientó hacia los dilemas morales y psicológicos de los individuos. En obras como Edipo Rey y Antígona, los personajes de Sófocles se enfrentan a dilemas existenciales, enfrentando el conflicto entre su destino y su voluntad. Edipo, por ejemplo, lucha no solo contra un destino cruel y predestinado, sino contra su propio conocimiento y deseo de conocimiento. La tragedia de Sófocles, según Nietzsche, marca el desarrollo de la autonomía del individuo, quien ya no es solo un actor en un drama cósmico, sino un ser que reflexiona sobre su propio papel en el mundo. Sófocles, en su estilo, muestra cómo la lucha humana es interna tanto como externa. El dilema no es solo aceptar el destino,
sino también entenderlo, enfrentarse a la dolorosa verdad que trae consigo. Nietzsche considera que Sófocles lleva la tragedia a un nivel psicológico más profundo, donde el sufrimiento se convierte en una experiencia existencial. Eurípides. El cuestionamiento de la moralidad y la razón. Con Eurípides, la tragedia griega sufre una transformación aún más radical. A diferencia de Esquilo y Sófocles, que trabajaban dentro del marco de las tradiciones religiosas y morales de la sociedad griega, Eurípides comenzó a cuestionar estos valores fundamentales. Para Nietzsche, Eurípides representa una especie de ruptura con las estructuras tradicionales y un paso hacia una tragedia más humana, donde los dilemas sociales y psicológicos se vuelven el foco principal. Eurípides es conocido por su tratamiento de personajes más realistas y menos idealizados. Sus tragedias, como Medea o las troyanas, exploran las emociones humanas en toda su complejidad y ambigüedad. Sus héroes no son figuras divinas ni figuras arquetípicas, sino personas comunes que luchan con las miserias y tensiones de la vida diaria. Nietzsche observa que en Eurípides se produce una disolución del ideal heroico. Los personajes de Eurípides ya no son simplemente agentes del destino o de la voluntad divina, sino que son individuos autónomos, a menudo atormentados por sus propios deseos y contradicciones. Por ejemplo, Medea no es solo una madre vengativa, sino una mujer profundamente herida y desgarrada por su pasión y la traición. El cambio hacia una tragedia más intelectual y racional. Una de las grandes innovaciones de Eurípides, según Nietzsche, fue su cuestionamiento del idealismo de la tragedia. Mientras que en las tragedias de Esquilo y Sófocles, los héroes luchaban contra las fuerzas divinas con un sentido de deber y destino, en las obras de Eurípides los personajes a menudo desafían esas normas, buscando una comprensión más racional de su existencia. La tragedia de Eurípides se convierte en una reflexión más profunda sobre los conflictos internos, sobre la lucha contra los dioses, pero también contra las estructuras sociales que limitan la libertad del individuo. Nietzsche concluye este capítulo sugiriendo que la evolución de la tragedia, desde Esquilo hasta Eurípides, refleja un proceso más amplio en la cultura griega, un paso del colectivismo hacia el individualismo. Mientras que Esquilo y Sófocles trataban la tragedia como una lucha cósmica o moral, Eurípides introduce una mirada más crítica y humana, poniendo en cuestión las nociones de moralidad, justicia y destino. La tragedia griega, a medida que avanzaba, fue dejando de ser solo una forma de enseñar sobre el orden cósmico y comenzó a convertirse en un espacio para la exploración de la condición humana en su totalidad. Nietzsche ve en esta transformación el comienzo de una nueva forma de ver la vida y la muerte, el sufrimiento y la libertad, que influiría profundamente en las generaciones posteriores, tanto en la filosofía como en la literatura. En este capítulo hemos visto cómo los grandes dramaturgos de la tragedia griega, cada uno con su estilo único, fueron esenciales para el desarrollo de un arte que continúa siendo un reflejo profundo de la naturaleza humana. La tragedia griega no solo aborda los temas del destino y el sufrimiento, sino que también nos invita a cuestionar el sentido mismo de nuestra existencia. Capítulo 4. La dicotomía apolínea y dionisíaca en la tragedia griega. En este capítulo, Nietzsche continúa explorando las profundidades de la tragedia griega, e introduce una de sus ideas más fundamentales, la dicotomía entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Estos dos conceptos, que se desarrollan y se interrelacionan a lo largo de toda la obra, son clave para entender la naturaleza profunda de la tragedia y, en extensión, la condición humana misma. Lo apolíneo, el orden, la razón y la belleza estética. Comenzamos con lo apolíneo, que recibe su nombre de Apolo, el dios griego de la luz, la música y la razón. Lo apolíneo, según Nietzsche, representa los aspectos más racionales y ordenados de la existencia humana. Apolo es el dios de la proporción, la belleza y el orden cósmico, características que se reflejan en la manera en que los griegos comprendían el mundo natural y la vida humana. Nietzsche ve lo apolíneo como un principio que busca la forma, que da sentido y estructura al caos del universo. La razón humana es una de las expresiones más altas de lo apolíneo, la capacidad del hombre para organizar su experiencia, para dar forma a sus emociones y deseos mediante la inteligencia y el control. En las tragedias griegas, lo apolíneo se representa en las figuras heroicas que, a pesar de enfrentarse a fuerzas abrumadoras, mantienen una apariencia de control sobre sí mismos. En la tragedia, lo apolíneo se manifiesta en el sufrimiento ordenado, en el que la angustia humana es presentada de manera comprensible, articulada y racionalizada. El héroe trágico, en su lucha, mantiene una distancia crítica frente a la fatalidad de su destino. Esta distancia no es una indiferencia,
sino una aceptación serena que se asemeja al ideal estético de la belleza clásica. Lo dionisíaco, el caos, el éxtasis y la destrucción. Por otro lado, tenemos lo dionisíaco, que recibe su nombre de Dionisio, el dios del vino, el éxtasis y la disolución. Mientras que lo apolíneo se asocia con la razón y la forma, lo dionisíaco se asocia con el caos, la pasión desenfrenada y el desbordamiento emocional. Nietzsche describe lo dionisíaco como la fuerza que rompe los límites de la existencia humana, revelando el lado irracional y primitivo de nuestra naturaleza. Lo dionisíaco es la vivencia de un desplome de los sentidos, un desbordamiento en el que el individuo se siente conectado a algo más grande que él mismo, a la unidad cósmica que trasciende las fronteras de su individualidad. Este principio se representa en la música, especialmente en la música de los coros trágicos, que transportan al espectador más allá de la lógica y el control. La tragedia dionisíaca no busca una racionalización del sufrimiento, sino que lo enfrenta de manera visceral, exponiendo la irracionalidad de la vida. El individuo ya no es un héroe que enfrenta su destino con dignidad y control, sino que se disuelve en la experiencia, sumido en la pasión y el éxtasis. Nietzsche sugiere que el arte dionisíaco tiene una capacidad única para revelar la verdad más profunda y dolorosa de la existencia humana, que la vida está llena de sufrimiento, destrucción y caos. No obstante, este sufrimiento no es algo a evitar, sino a afrontar con valentía, porque es una parte esencial de la naturaleza de la existencia. El equilibrio en la tragedia griega, la fusión de Apolo y Dionisio. Una de las ideas centrales de Nietzsche en este capítulo es que la tragedia griega surge de la tensión y la fusión entre estos dos principios opuestos, lo apolíneo y lo dionisíaco. Mientras que lo apolíneo da forma al caos, lo dionisíaco lo desborda. Juntos, crean una experiencia trágica completa, que refleja la dualidad inherente a la existencia humana. Nietzsche describe la tragedia como un esfuerzo por equilibrar estas fuerzas. El héroe trágico no solo se enfrenta a su destino con dignidad, sino que también se sumerge en el caos existencial. En el arte trágico, esta combinación de razón y pasión crea una experiencia estéticamente profunda, que no solo conmueve a los espectadores, sino que también los trascende. A través de esta tensión, los antiguos griegos eran capaces de expresar las profundidades de la experiencia humana. La tragedia no era solo un medio para contar una historia, sino un vehículo para explorar la relación entre el ser humano, el cosmos y los dioses. Nietzsche destaca que, a través de este equilibrio, los griegos fueron capaces de alcanzar un sentimiento de lo sublime, un estado en el que la vida y la muerte se encuentran interconectadas en una unión trascendental. La tragedia y el arte de la vida. Nietzsche concluye este capítulo con una reflexión sobre el papel fundamental de la tragedia en la vida humana. La tragedia no es simplemente un género literario, sino un modelo de vida. En ella, la existencia humana es vista en toda su complejidad, no solo llena de sufrimiento y caos, sino también de belleza, dignidad y profundidad estética. A través de la tragedia, Nietzsche cree que los seres humanos pueden aprender a enfrentar la vida con valentía y aceptación, reconociendo tanto la grandeza como la oscuridad que la componen. La tragedia griega, en su equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, ofrece un modelo para comprender la vida como un proceso dinámico y conflictivo, pero también hermoso y revelador. En este capítulo hemos explorado cómo los dos principios fundamentales de la tragedia griega, lo apolíneo y lo dionisíaco, no solo están presentes en la literatura, sino que también reflejan las fuerzas opuestas que definen la existencia humana. El equilibrio entre razón y pasión, orden y caos, es lo que da a la tragedia su poder estético y su capacidad para hablar de las verdades universales de la vida y el sufrimiento. Capítulo 5. La tragedia y la superación del pesimismo. En este capítulo, Nietzsche se adentra en una de las cuestiones más profundas y filosóficas que surgen al estudiar la tragedia griega, la relación entre la tragedia y el pesimismo. Mientras explora esta idea, Nietzsche no solo analiza la naturaleza del sufrimiento humano, sino que también nos invita a pensar en la forma en que el arte, particularmente la tragedia, tiene el poder de transformar esa desesperación en una experiencia profundamente enriquecedora. El pesimismo en la filosofía griega. El pesimismo, entendido como la negativa o la aceptación del sufrimiento y la oscuridad que caracterizan la vida humana, fue una característica predominante de las filosofías de varios pensadores griegos. Filósofos como Heráclito, con su visión de un mundo en perpetuo conflicto, o Sócrates, que abordaba el sufrimiento como parte intrínseca de la condición humana, también compartieron una conciencia de que la vida era, en muchos aspectos, un misterio sombrío. Nietzsche establece que,
si bien el pesimismo puede ser una respuesta natural a las dificultades inherentes a la existencia humana, los griegos trágicos fueron los primeros en confrontar abiertamente el sufrimiento y la oscuridad de la vida. Sin embargo, lo que distingue a los trágicos griegos, según Nietzsche, es que no sucumbieron al pesimismo ni permitieron que éste se convirtiera en un fin en sí mismo. En lugar de eso, encontraron una forma de sobreponerse a él mediante la creación de una visión estética que transformaba el sufrimiento en una experiencia sublime. La tragedia como respuesta al pesimismo. Para Nietzsche, la tragedia es una de las formas más poderosas en las que los seres humanos pueden enfrentarse al pesimismo sin rendirse ante él. La tragedia griega no busca negar el sufrimiento, sino que lo afirma como una parte esencial de la existencia. En lugar de escapar de la dureza de la vida, la tragedia se adentra en ella con una valentía única. Los héroes trágicos, en sus batallas contra fuerzas que los superan, no buscan la victoria o la felicidad como fin último. En su lugar, se enfrentan a un destino cruel con una serenidad que revela el profundo entendimiento de que el sufrimiento no es solo inevitable, sino que, en muchos casos, es una parte integral de la grandeza humana. A través de su sufrimiento, los héroes alcanzan una forma de dignidad y majestuosidad que transforma el dolor en una experiencia profundamente humana y significativa. Nietzsche también señala que, al ser representado en el escenario de la tragedia, el sufrimiento humano deja de ser un evento aislado o algo que debe ser evitado a toda costa. En cambio, el arte trágico lo eleva a la categoría de un fenómeno universal, capaz de ofrecer a los espectadores una experiencia de purificación y reconciliación con la condición humana. El arte como medio de redención. Una de las ideas más provocadoras de Nietzsche en este capítulo es la capacidad del arte trágico para ofrecer una forma de redención frente al pesimismo. A través de la tragedia, el espectador no solo es testigo de una serie de sufrimientos y pérdidas. A través de la experiencia estética, puede trascender esas emociones y encontrar en ellas una valoración más profunda de la vida. La tragedia griega ofrece una respuesta a la desesperación del ser humano. Al aceptar el sufrimiento y hacerlo parte integral de la experiencia humana, los griegos trágicos proporcionan un medio para integrar la oscuridad de la existencia sin caer en la depresión o el desaliento. La aceptación del sufrimiento no es una rendición ante él, sino una forma de superarlo mediante el reconocimiento de su parte esencial en la naturaleza humana. Nietzsche ve en este fenómeno algo cercano a una teoría de la superación. La tragedia no solo enfrenta al ser humano con el sufrimiento, sino que lo empodera al transformarlo en arte, belleza y sabiduría. Es precisamente este acto de transformación lo que, según Nietzsche, ofrece una respuesta positiva al pesimismo. La afirmación de la vida. A través de la tragedia, Nietzsche también reflexiona sobre lo que significa afirmar la vida. A diferencia de aquellos que se retiran del mundo y sus sufrimientos, los trágicos griegos abrazaron la vida en su totalidad, incluyendo tanto su belleza como su dolor. Para Nietzsche, la verdadera afirmación de la vida no radica en evitar el sufrimiento, sino en reconocerlo, afrontarlo y, a pesar de él, continuar viviendo. Este es el punto clave en el que la tragedia se convierte en un medio para una superación profunda del pesimismo. La aceptación del sufrimiento, lejos de debilitar al individuo, lo fortalece y lo enriquece. De alguna manera, el sufrimiento se convierte en un impulso hacia adelante, una fuerza que da forma a la vida y la hace más plena. La tragedia y el valor existencial. En la conclusión de este capítulo, Nietzsche subraya que la tragedia es, en última instancia, una forma de valor existencial. Nos enseña a vivir con coraje y honor en un mundo lleno de sufrimiento, sin caer en la desesperación ni el escapismo. Los griegos trágicos lograron ver la vida no solo como una serie de pruebas, sino como una manifestación estética, en la que cada dolor y cada derrota contribuyen a la grandeza y profundidad de la existencia humana. La tragedia, por lo tanto, se convierte en una forma de sabiduría práctica, capaz de ayudarnos a enfrentar la vida tal y como es, con sus luces y sombras, sin huir del sufrimiento, sino enfrentándolo y transformándolo en algo de valor. La afirmación de la vida trágica es, en última instancia, una afirmación de la propia humanidad. En este capítulo, hemos explorado cómo la tragedia griega, lejos de ceder al pesimismo, transforma el sufrimiento en una fuente de sabiduría y belleza. La tragedia no solo muestra lo sombrío de la existencia, sino que nos invita a afirmar la vida en su totalidad, transformando el sufrimiento en algo trascendental y profundamente humano. Capítulo 6. El concepto de Apolo y Dionisio. En este capítulo, Nietzsche nos introduce a dos de los más importantes dioses griegos, Apolo y Dionisio,
cuyas fuerzas representan dos aspectos opuestos, pero complementarios, de la experiencia humana. A través de estos dioses, Nietzsche explora las tensiones y armonías que constituyen la experiencia trágica y cómo la tragedia griega logra equilibrar lo que parece irreconciliable. Apolo, el dios de la luz y la razón. Apolo, en la mitología griega, es el dios de la razón, la meditación y la luz. Representa el principio de orden y armonía, la capacidad de ver el mundo de manera clara, definida y comprensible. Apolo se asocia con la belleza clásica, la meditación racional y la creación artística que busca una representación idealizada del mundo. Nietzsche identifica en Apolo una fuerza que reprime lo instintivo y lo caótico, buscando dar forma a lo que es desordenado y confuso. Es el principio de la claridad que se traduce en la escultura y la pintura, formas artísticas que intentan capturar la belleza idealizada y la razón ordenada que caracterizan al ser humano. Apolo, según Nietzsche, es la voluntad humana de superar el caos y de darle una estructura racional a la vida. Este principio apolíneo, aunque fundamental para el arte y la filosofía, tiene un límite. Es incapaz de enfrentar las fuerzas más oscuras y caóticas de la existencia humana. Apolo no puede lidiar con la irracionalidad del sufrimiento, ni con el desbordante flujo de las emociones y el caos de la vida. Y es aquí donde entra en juego el principio dionisíaco. Dionisio, el dios de la irracionalidad y el éxtasis. Dionisio, por otro lado, es el dios del caos, la irracionalidad y la destrucción creativa. Representa lo opuesto de Apolo, siendo la fuerza que libera al ser humano de las restricciones de la razón y lo conduce hacia una experiencia de éxtasis y unión con el todo. Es el dios de la música, la danza y el desbordamiento emocional, lo que significa que su dominio se encuentra en las áreas que no pueden ser reducidas a lógica ni a razón. Nietzsche argumenta que el principio dionisíaco desafía el orden y la racionalidad que representa Apolo, sumergiendo a los individuos en un estado de fusión trascendental con la naturaleza y el universo. Este principio es el que rompe las barreras entre el individuo y el todo, disolviendo las diferencias y creando una experiencia de unidad cósmica que puede llevar tanto a la salvación como a la destrucción. En la tragedia griega, Dionisio se manifiesta en la forma de una fuerza catártica que permite a los seres humanos entrar en contacto con sus emociones más profundas y primarias, liberándolos de las limitaciones de la razón y de las convenciones sociales. Este principio tiene la capacidad de purificar y transformar la angustia y el sufrimiento en algo sublime, un proceso que se completa a través de la experiencia estética del arte. La unión de Apolo y Dionisio en la tragedia. Lo fascinante de la tragedia griega, según Nietzsche, es que no depende de un solo principio, sino de una unión de ambos, el principio apolíneo de orden y el principio dionisíaco de caos. Las tragedias más grandes, como las de Sófocles y Eurípides, muestran cómo estas dos fuerzas se combinan para crear una experiencia que es tanto razonada como emocionalmente desbordante. La tragedia no es solo una reflexión filosófica sobre el sufrimiento humano, sino una experiencia totalizante, que envuelve al espectador tanto en el nivel intelectual como emocional. La tensión entre estas dos fuerzas, Apolo y Dionisio, es la base misma de la tragedia. Apolo proporciona la estructura y el sentido a la historia, mientras que Dionisio libera la fuerza emocional y el caos que subyace a las pasiones humanas. Este equilibrio entre lo racional y lo irracional, lo ordenado y lo caótico, da lugar a una experiencia estética que no solo revela la verdad de la existencia humana, sino que también permite una trascendencia de esta verdad. La tragedia como síntesis de los dos principios. Nietzsche concluye que la grandeza de la tragedia griega radica precisamente en su capacidad para integrar estas dos fuerzas opuestas en una síntesis perfecta. En la tragedia, el sufrimiento humano se presenta de forma tan cruda y directa que no puede ser comprendido solo desde la razón apolínea. Requiere también de la emoción dionisíaca para ser completamente asimilado. En este sentido, la tragedia es una celebración de la vida, en la que se afirma el sufrimiento y el caos no como algo negativo, sino como una parte esencial de la experiencia humana. La combinación de ambos principios crea una cosmovisión que refleja la complejidad del ser humano y su capacidad para encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. El arte trágico como un medio de redención. Al final del capítulo, Nietzsche destaca que la tragedia, al presentar esta unión de Apolo y Dionisio, ofrece al espectador una forma de redención estética. El arte trágico permite superar las limitaciones de la razón y el sufrimiento emocional, conduciendo a una experiencia catártica que da sentido a la vida humana, no a través de la razón pura, sino a través de la integración emocional y espiritual. Este capítulo explora la fascinante dualidad entre Apolo y Dionisio,
dos fuerzas que, en su combinación, crean la grandeza de la tragedia griega. A través de esta unión de orden y caos, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre cómo el arte puede ser un medio para entender la vida en su totalidad, abrazando tanto su razón como sus emociones más profundas. Capítulo 7. La tragedia como representación de la voluntad. En este capítulo, Nietzsche profundiza en cómo la tragedia griega no solo expone las tensiones entre los dioses Apolo y Dionisio, sino que también actúa como una representación de la voluntad humana. El autor establece una conexión profunda entre la voluntad individual y la representación artística que surge en el teatro de la tragedia. La voluntad como fuerza fundamental. Nietzsche entiende la voluntad no como algo meramente subjetivo, sino como una fuerza cósmica que se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana. Para él, la voluntad es la fuerza primaria que da sentido y dirección al mundo, aunque, a menudo, se ve acompañada de la angustia y el sufrimiento inherentes a la existencia. En la tragedia griega, la voluntad de los personajes se enfrenta a un destino implacable, simbolizado por los dioses, el cual parece estar fuera del control humano. Esta confrontación entre la voluntad individual y la fuerza superior que dicta el destino constituye el núcleo trágico de la obra. Los personajes, aunque intenten afirmar su voluntad, se ven arrastrados por un destino que parece inevitable, lo que subraya la falta de poder del ser humano frente a fuerzas cósmicas mayores. El conflicto entre el individuo y el destino. El sufrimiento trágico nace de este conflicto entre el deseo de los personajes de afirmar su existencia y la fuerza de un destino que los trasciende. Nietzsche observa que este conflicto refleja la lucha humana por superarse a sí misma, pero también el fracaso inevitable al tratar de desafiar las leyes universales que rigen la vida. En la tragedia, los héroes se ven obligados a tomar decisiones que, aunque los defienden de acuerdo con sus valores y creencias, resultan en destrucción o muerte. Sin embargo, esta muerte no es un fin absoluto. Al contrario, en la concepción nietzscheana, es una forma de afirmación de la vida en su totalidad, ya que los personajes se entregan a su destino con una voluntad de poder que, a pesar de la derrota, no disminuye su grandeza. La voluntad de poder como una fuerza vital. La voluntad de poder, un concepto central en la filosofía de Nietzsche, no debe entenderse simplemente como una búsqueda de dominio o control, sino como una expresión de vida. Para Nietzsche, vivir es un acto de afirmación en el cual los individuos no buscan escapar del sufrimiento ni del caos, sino que lo integran en su ser como parte de su crecimiento. Esta idea se refleja en la tragedia griega, donde los héroes, a pesar de estar condenados por sus decisiones y sus deseos, se afirman a través del sufrimiento. Nietzsche ve en esto una afirmación del sentido de la vida. El sufrimiento trágico no es algo que deba ser evitado o reprimido, sino reconocido como una parte intrínseca de la existencia humana, que en su afirmación se convierte en algo que trasciende las limitaciones de la vida cotidiana. La tragedia como una manifestación del arte de la voluntad. En este sentido, la tragedia se convierte en una manifestación artística de la voluntad humana. A través del arte trágico, el ser humano afirma su poder frente al destino, al mismo tiempo que acepta la inevitabilidad de su destino. Nietzsche sostiene que este acto de aceptación consciente del sufrimiento y la muerte es una forma suprema de vida, una manera de superar la angustia existencial que se enfrenta al sentido de lo inevitable. A través de esta lucha entre la voluntad individual y el destino, la tragedia griega nos muestra que el ser humano, en su lucha por la autenticidad, es capaz de transformar el sufrimiento en algo significativo y liberador. A través de su voluntad de poder, el ser humano se libera de las ataduras del destino, aunque no escape de la muerte. La purificación a través del sufrimiento trágico. Nietzsche enfatiza que el sufrimiento en la tragedia no debe ser visto como una condición de derrota, sino como una purificación. A través del sufrimiento y la lucha contra el destino, los personajes se elevan más allá de sus propios límites, alcanzando una forma de sabiduría o autoconsciencia que solo puede lograrse a través de la experiencia extrema. La tragedia no busca redimir a los personajes, sino que permite al espectador experimentar un proceso de purificación emocional, que libera la voluntad humana para actuar y crear. La tragedia como una vía hacia la libertad existencial. En última instancia, Nietzsche ve la tragedia griega como una poderosa forma de afirmar la libertad humana frente al caos y la fatalidad. La tragedia, lejos de ser una simple representación de la miseria humana, es una celebración de la voluntad de poder, que da sentido al sufrimiento y nos permite enfrentarnos a la vida con dignidad y sabiduría.
Nietzsche concluye que la tragedia no solo refleja la lucha entre los dioses y los hombres, sino también la lucha interna del ser humano por encontrar un sentido profundo en la vida, a pesar de los obstáculos y la irracionalidad del mundo. Este capítulo nos muestra cómo, a través de la tragedia, el ser humano se enfrenta a su propio destino con una voluntad poderosa que, aunque se ve impotente ante lo incontrolable, sigue siendo el motor de su existencia. La tragedia, según Nietzsche, no es una catarsis de la miseria, sino una afirmación del poder humano de crear significado a pesar de la fatalidad de la vida. Capítulo 8. La tragedia como superación del pesimismo. En este capítulo, Nietzsche examina un tema clave en la filosofía de la tragedia griega, la superación del pesimismo. A lo largo de la historia, muchos filósofos y pensadores han asociado la tragedia con el sufrimiento y la desesperación, pero Nietzsche nos invita a ver la tragedia griega desde una perspectiva diferente, como una afirmación de la vida misma, a pesar de su dolor y sus contradicciones. El pesimismo de la naturaleza humana. El pesimismo, en su forma más básica, refleja una visión del mundo en la que el sufrimiento parece ser la característica esencial de la existencia humana. A lo largo de la historia, filósofos como Arthur Schopenhauer han visto el sufrimiento como algo inevitable, como una condición básica de la vida, un ciclo sin fin que el ser humano no puede eludir. Según esta visión, el deseo humano es el origen del sufrimiento, ya que constantemente nos lleva a anhelar lo que no podemos obtener. En este contexto, la tragedia griega podría parecer una representación sombría de la vida humana. Los héroes trágicos a menudo se enfrentan a destinos crueles y a fuerzas incontrolables, lo que puede llevar a la conclusión de que la vida misma está condenada al sufrimiento y la desesperanza. Nietzsche y la superación del pesimismo. Sin embargo, Nietzsche rechaza este enfoque pesimista en la tragedia. Para él, la tragedia griega no es una mera manifestación del sufrimiento sin sentido, sino una afirmación de la vida en su totalidad, incluso en sus aspectos más oscuros y dolorosos. En lugar de ver el sufrimiento como una maldición de la existencia, Nietzsche lo interpreta como una manifestación de la voluntad de poder que se expresa a través de los individuos que luchan por darle sentido a sus vidas, incluso cuando todo parece estar en su contra. La tragedia griega, entonces, no nos presenta una visión pesimista de la existencia, sino que nos invita a afirmar la vida tal y como es, con sus altibajos, luces y sombras. Nietzsche destaca que los personajes trágicos, a pesar de sus sufrimientos y derrotas, nunca abandonan su lucha. Al contrario, su lucha constante contra el destino es una afirmación del ser, una afirmación de la vida tal como es, sin tratar de escapar de su dureza o sus contradicciones. La afirmación de la vida a través del sufrimiento. Uno de los aspectos más profundos de la tragedia griega, según Nietzsche, es su capacidad para superar el pesimismo tradicional y proponer una nueva forma de relacionarse con el sufrimiento. La tragedia no nos presenta a los héroes como víctimas del destino, sino como individuos que, a través de su lucha, transforman el sufrimiento en algo significativo. Por ejemplo, en obras de autores como Sófocles y Eurípides, los personajes enfrentan desafíos y sufrimientos extremos, pero nunca renuncian a su voluntad de afirmarse a sí mismos. Aunque la tragedia nos muestra la inevitabilidad del sufrimiento, también nos muestra la dignidad humana que se mantiene frente a la adversidad. El sufrimiento, lejos de ser algo negativo, se convierte en una forma de existencia que no niega la vida, sino que la afirma. La tragedia como arte de la afirmación. Nietzsche argumenta que la tragedia no es una representación melancólica de la vida, sino un arte que nos invita a afirmar la vida incluso cuando es difícil, dolorosa y llena de contradicciones. Los personajes trágicos, a pesar de enfrentarse a su destrucción, nos muestran que la verdadera grandeza humana se encuentra en la voluntad de seguir luchando y en la capacidad de transformarse a través del sufrimiento. El arte trágico ofrece una salvación no en el sentido religioso o moral, sino en el sentido estético. La tragedia permite que el ser humano se reconcilie con las partes más oscuras de su naturaleza, aceptando que el sufrimiento y la muerte son inevitables, pero también reconociendo que, a través de la lucha y la resistencia, la vida sigue siendo valiosa y plenamente significativa. El principio apolíneo y el principio dionisíaco como afirmación. En su análisis de la tragedia, Nietzsche continúa desarrollando su teoría de los principios apolíneo y dionisíaco. Estos principios no son opuestos en el sentido estricto, sino que trabajan juntos para crear una visión más rica y compleja de la vida. El principio apolíneo busca el orden y la claridad, mientras que el principio dionisíaco celebra la irracionalidad, el caos y el desbordamiento emocional.
Para Nietzsche, la tragedia en su máxima expresión es la síntesis de estos dos principios, el orden de Apolo y el caos de Dionisio. La tragedia no es solo una reflexión sobre el sufrimiento humano, sino una celebración de las fuerzas que lo generan. Al integrar el sufrimiento y el caos en una experiencia estética, la tragedia se convierte en un medio para afirmar la vida en su totalidad, sin intentar escapar de su dolor inherente. La tragedia como superación del pesimismo. Al final del capítulo, Nietzsche concluye que la tragedia griega es, en realidad, una superación del pesimismo. La vida humana no está condenada a la desesperación, sino que está llena de posibilidades para afirmarse a través del sufrimiento. La tragedia nos enseña a reconciliarnos con el sufrimiento y la muerte, no como un final, sino como una parte integral de la experiencia humana. La tragedia, entonces, no es una exposición del pesimismo, sino una afirmación de que el sufrimiento es algo inevitable pero que, a través de la voluntad de poder y la afirmación de la vida, podemos encontrar significado y belleza en él. Este capítulo subraya cómo la tragedia griega no solo enfrenta el sufrimiento humano, sino que lo trasciende a través de una afirmación radical de la vida. Lejos de ser pesimista, Nietzsche nos invita a enfrentar el sufrimiento con dignidad y valentía, transformándolo en una fuente de fortaleza y sabiduría. Capítulo 9. La tragedia y la dualidad del hombre. En este capítulo, Nietzsche aborda la dualidad inherente al ser humano y cómo ésta se manifiesta en la tragedia griega. Según el filósofo, los humanos no son seres unificados, sino que están atrapados en una constante lucha entre sus instintos primitivos y sus aspiraciones superiores, entre el caos y el orden. Esta lucha es precisamente lo que define la naturaleza humana y, en la tragedia, se presenta como una tensión central entre los dos principios que Nietzsche identifica, el apolíneo y el dionisíaco. El principio apolíneo, la razón y el orden. Nietzsche presenta el principio apolíneo como la fuerza de la razón, el principio de la ilusión y la representación. Apolo, el dios de la luz, simboliza la capacidad humana para organizar y comprender el mundo de forma racional. A través del arte apolíneo, la humanidad es capaz de crear formas y estructuras que dan sentido al caos de la vida. El individuo se enfrenta a la confusión del mundo y, a través de la razón, imponemos un orden que nos da la sensación de control y de serenidad. En la tragedia, este principio se refleja en la creación de formas dramáticas que organizan los eventos en una estructura lógica. Los dioses y los héroes de la tragedia griega actúan dentro de un marco que, aunque está determinado por fuerzas divinas, tiene una lógica interna que da sentido a los eventos. Así, la tragedia nos presenta el sufrimiento humano dentro de un orden estético que permite la reflexión sobre la condición humana. El principio dionisíaco, el caos y la emoción irracional. Por otro lado, el principio dionisíaco se asocia con la irracionalidad y el caos. Dionisio, el dios del vino y la locura, representa los impulsos primitivos y la fuerza vital que se escapa de la razón. En la tragedia, este principio se manifiesta en los momentos de éxtasis, desenfreno y la pérdida de control. Los personajes de las tragedias, como los coros dionisíacos, muestran cómo la emoción desbordante y la destrucción son inherentes a la experiencia humana. El principio dionisíaco es el que permite a los humanos romper las barreras impuestas por la razón. En lugar de aceptar el orden del mundo, el dionisíaco es una llamada a la liberación de las normas y las restricciones, un recordatorio de que la vida también se encuentra en lo irracional y lo desordenado. Este principio crea una tensión interna que refleja la división entre las necesidades racionales y las pasiones desbordadas del ser humano. La dualidad humana, lucha entre el orden y el caos. La tragedia griega refleja la dualidad del ser humano, atrapado entre estos dos principios, el apolíneo y el dionisíaco. En los héroes trágicos, podemos ver cómo sus vidas están marcadas por esta constante lucha. A veces se someten al orden, a la razón y a las leyes divinas, pero, en otras ocasiones, sucumben a sus instintos primitivos y a la fuerza descontrolada de sus deseos. Nietzsche observa que la grandeza de la tragedia reside precisamente en su capacidad para representar esta tensión interna. Esta lucha entre el orden y el caos no es una lucha moral entre el bien y el mal, sino una lucha ontológica, una batalla fundamental sobre qué significa ser humano. Los personajes trágicos nos muestran que no podemos reducir la vida a una única dimensión. La vida está llena de contradicciones y de elementos opuestos, y es precisamente en esta tensión que se encuentra su verdadera grandeza. La tragedia como espejo de la lucha humana. La tragedia, entonces,
Actúa como un espejo en el que los humanos pueden verse reflejados en su lucha eterna entre el orden y el caos. En lugar de ofrecer una respuesta definitiva o una resolución final, la tragedia permite experimentar esta lucha de forma intensa y categórica. La tragedia no es algo que ofrece consuelo, sino que invita a una afirmación radical de la vida tal y como es, con todas sus contradicciones y sufrimientos. Nietzsche considera que la tragedia no solo representa los dilemas de los héroes, sino que también refleja la lucha interna que todo ser humano experimenta. El individuo se ve constantemente enfrentado a las fuerzas que lo trascienden, ya sea la razón o la irracionalidad, y su verdadera grandeza se encuentra no en resolver esta contradicción, sino en vivirla plenamente. La tragedia como un arte de la afirmación de la vida. La grandeza de la tragedia, según Nietzsche, radica en su capacidad para afirmar la vida en su totalidad. Mientras que otras formas de arte o filosofía pueden intentar escapar del sufrimiento o de los aspectos más oscuros de la existencia, la tragedia lo aborda directamente. Al hacerlo, la tragedia no solo representa la lucha del individuo, sino que también ofrece una superación de esa lucha. Nietzsche sostiene que los seres humanos deben afrontar la vida en toda su complejidad, sin tratar de simplificarla o escaparse de ella. La tragedia, con su representación de la dualidad humana, es un arte que nos invita a acoger la vida tal como es, reconociendo tanto el dolor como la belleza que se encuentran en la lucha por el sentido. El arte como síntesis de la dualidad. En este capítulo, Nietzsche revela que la tragedia no solo es una representación de los dilemas existenciales de los héroes, sino un reflejo de nuestra propia dualidad interna. Nos muestra que la lucha entre el orden y el caos, la razón y la irracionalidad, no es solo inevitable, sino también necesaria para vivir plenamente. La tragedia, entonces, no busca resolver esta contradicción, sino afirmarla, demostrando que la vida se encuentra precisamente en la tensión entre estos dos principios fundamentales. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia dualidad interna y cómo las fuerzas que nos impulsan a buscar el orden y el caos son también las que nos definen como seres humanos. La tragedia, al representar esta lucha, nos ofrece una forma de afirmar nuestra vida con toda su complejidad, sin tratar de escapar de las contradicciones que nos constituyen. Capítulo 10. El arte trágico como revelación de lo eterno. En este capítulo, Nietzsche profundiza en el poder del arte trágico para revelar la naturaleza profunda de la existencia. Sostiene que la tragedia no solo refleja la lucha humana entre lo apolíneo y lo dionisíaco, sino que también tiene la capacidad de tocar lo eterno, de exponer algo más allá de la condición temporal de la vida humana. La tragedia es vista como una forma de arte que nos acerca a lo verdadero, a lo profundo, a lo intemporal. El arte como una forma de revelación. Nietzsche resalta que el arte, en su máxima expresión, es una forma de revelación. No se trata solo de representar la realidad externa, sino de ofrecer una visión más profunda de lo que significa existir. A través del arte, y especialmente de la tragedia, el ser humano tiene la capacidad de ver más allá de la superficie, de captar lo que yace oculto en la realidad. Para Nietzsche, la tragedia no es simplemente un medio para entretener, sino una forma de conocimiento. Al sumergirse en las tragedias, los espectadores no solo experimentan el sufrimiento y la lucha de los héroes, sino que también entran en contacto con algo más allá de lo mundano. La tragedia no solo plantea preguntas sobre el destino humano, sino que nos revela la condición universal de los seres humanos. El eterno retorno en la tragedia. En este contexto, Nietzsche introduce la idea del eterno retorno, una noción que va a jugar un papel central en su pensamiento filosófico. La tragedia, al representar el sufrimiento humano en su forma más cruda y apasionada, muestra la vida tal como es, una repetición eterna de deseos, sufrimientos y aspiraciones. El eterno retorno no debe ser entendido de manera literal, sino como un concepto que apunta a la naturaleza cíclica de la vida humana. Todo lo que ocurre, según Nietzsche, puede verse como parte de un ciclo interminable. Esta visión de la vida nos presenta una dimensión trágica en la que el ser humano está atrapado en una serie de repeticiones y renovaciones, y sin embargo, encuentra belleza y sentido precisamente en esta repetición constante. La tragedia, a través de su representación de héroes y dioses atrapados en su destino, refleja esta visión cíclica de la existencia. El héroe trágico, al enfrentarse a su destino, es capaz de reconocer su inevitabilidad y, en última instancia, acepta el retorno eterno de su lucha. De esta manera, el arte trágico no solo muestra el sufrimiento, sino que también ofrece una aceptación de la vida tal como es, en su forma más imperfecta y circular.
La tragedia como puente entre lo divino y lo humano. Nietzsche también aborda la idea de que la tragedia tiene un carácter divino. Los dioses griegos, en las tragedias, no son solo entidades mitológicas, sino símbolos de fuerzas desmesuradas que gobiernan el universo. En las tragedias, los héroes no solo luchan contra sus propios demonios internos, sino contra las fuerzas divinas que parecen determinar su destino. Por ejemplo, en las tragedias de Esquilo y Sófocles, los dioses se presentan no como seres benevolentes, sino como entidades que imponen un destino que los mortales no pueden evitar. A pesar de la falta de justicia aparente en estas historias, los héroes trágicos, como Edipo o Prometeo, luchan valientemente contra un destino incontrolable, desafiando a los dioses en su búsqueda de libertad. La tragedia, en este sentido, sirve como un puente entre lo humano y lo divino, entre el sufrimiento de los mortales y la imparcialidad de los dioses. La tragedia revela que el destino humano está gobernado por fuerzas más grandes que los individuos, y que el sufrimiento no siempre tiene una razón clara. Sin embargo, la lucha de los héroes trágicos, aunque en vano, es una afirmación de la vida frente a un destino inclemente. El sentido del arte trágico, la afirmación de la vida. Al final de este capítulo, Nietzsche argumenta que el verdadero sentido del arte trágico es su capacidad para afirmar la vida en toda su plenitud. No se trata de encontrar consuelo o una explicación en el sufrimiento humano, sino de abrazar la vida tal y como es, con todas sus contradicciones y sufrimientos. La tragedia no busca una redención en el sentido cristiano, sino que invita a una afirmación radical de la vida, tal y como se presenta en su totalidad. Los héroes trágicos no se someten a la tristeza ni a la desesperación, sino que aceptan su destino con dignidad, luchando hasta el último aliento. En su lucha contra fuerzas que no pueden comprender completamente, encuentran su propósito. Este propósito no es alcanzar la victoria o la salvación, sino afirmar la vida misma, con todos sus altibajos, su caos y su orden, en su forma más pura y cruda. La trascendencia del arte trágico. La tragedia, entonces, se presenta como un arte trascendental, capaz de llevarnos más allá de la vida cotidiana y ofrecer una visión más profunda de la existencia humana. A través de su representación del sufrimiento y la lucha, la tragedia revela una verdad más alta, un conocimiento que va más allá de la razón. Este conocimiento no es racional ni sistemático, sino intuitivo y emocional, y es precisamente a través de este arte que el ser humano puede afirmar su existencia y encontrar sentido en la lucha eterna que define la vida. En este capítulo, Nietzsche nos invita a ver el arte trágico como una fuente profunda de conocimiento y sabiduría. La tragedia no es solo una representación del sufrimiento humano, sino una forma de afirmación de la vida tal como es, sin maquillajes ni justificaciones. A través de ella, los seres humanos no solo reflexionan sobre su destino, sino que aceptan la vida en su totalidad, con sus luces y sombras. Capítulo 11. La tragedia y la superación del nihilismo. En este capítulo, Nietzsche explora la relación entre la tragedia y el nihilismo en la antigua Grecia. El filósofo observa cómo la tragedia, como una manifestación cultural profunda, se convierte en un medio para confrontar el vacío existencial y el sinsentido que caracteriza la vida humana. Nietzsche sostiene que la tragedia, lejos de ofrecer respuestas cómodas o fáciles, abre el abismo de la existencia humana, invitando a una superación de las fuerzas nihilistas que amenazan con destruir el sentido de la vida. El nihilismo y su presencia en la cultura griega. El nihilismo, según Nietzsche, es la creencia de que la vida no tiene un sentido inherente, y que nuestras acciones, nuestras luchas, y nuestras aspiraciones son en última instancia vacías. El filósofo señala que esta visión nihilista no es algo nuevo en la historia del pensamiento humano. En la Grecia antigua, ya se podía detectar una tensión existencial en el arte y la filosofía, una conciencia de la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, lo que diferencia a los griegos de las generaciones posteriores es su capacidad para afrontar esta visión nihilista sin caer en la desesperación. La tragedia griega, en lugar de ser un refugio del dolor, se convierte en un medio para explorar y comprender la naturaleza del sufrimiento humano, y, al hacerlo, ofrece una respuesta al vacío existencial. El arte trágico como una respuesta al nihilismo. Nietzsche sostiene que la tragedia, al mostrar las luchas y sufrimientos de los héroes, proporciona una forma de trascender el nihilismo. Lejos de rendirse ante el sinsentido de la vida, los héroes trágicos enfrentan su destino con dignidad y valentía, y en este acto de enfrentamiento, la vida misma se convierte en una afirmación de la existencia. En la tragedia,
El sufrimiento no se presenta como una aflicción vacía, sino como una parte integral de la experiencia humana. Los personajes trágicos, como Edipo o Prometeo, al enfrentarse a su destino sin esperanza de redención, logran alcanzar una verdadera grandeza, una grandeza que no depende de la victoria o el éxito, sino de la afirmación del propio ser frente a lo inevitable. Este acto de aceptación se convierte en una forma de superación del nihilismo, ya que al aceptar la finitud de la vida, el individuo logra encontrar un sentido dentro de esa limitación. La tragedia como un puente hacia la afirmación vital. Nietzsche ve en la tragedia una forma de arte que no evade la realidad del sufrimiento humano, sino que la enfrenta directamente. Los héroes trágicos no buscan consuelo ni respuestas fáciles. Más bien, buscan una forma de enfrentar su destino con coraje, sabiendo que no hay una salvación externa que les espere. Esta actitud de aceptación radical, lejos de ser una rendición pasiva, es vista por Nietzsche como una afirmación activa de la vida, un acto de superación del nihilismo. El filósofo compara la tragedia con el fatum o destino. En la mitología griega, los dioses determinan el destino de los mortales, y no hay forma de escapar de las consecuencias de esos actos divinos. Sin embargo, lo que es relevante para Nietzsche es que el héroe trágico no trata de evadir su destino ni de buscar justificaciones para su sufrimiento. En su lugar, lo acepta y lo enfrenta con una actitud que trasciende el nihilismo. Esta aceptación no implica pasividad, sino un acto de voluntad. El héroe, al igual que el ser humano moderno, es capaz de afirmar la vida tal y como es, sin buscar consuelo en promesas de una vida después de la muerte o de una redención divina. La superación del nihilismo a través del arte trágico. Nietzsche enfatiza que la tragedia, lejos de ser un medio para justificar el sufrimiento, se convierte en una forma de redención. No en el sentido cristiano de redención, que busca un escape del sufrimiento, sino en un sentido más profundo y radical. La tragedia griega, al presentar el sufrimiento como algo que es intrínseco a la vida, nos invita a afirmar nuestra existencia a pesar de, o quizás debido a, nuestra incapacidad para cambiar nuestro destino. Este acto de afirmación radical de la vida en su totalidad, con todos sus altibajos y contradicciones, es lo que Nietzsche considera como una superación del nihilismo. De esta forma, la tragedia actúa como un puente entre el vacío existencial y la capacidad humana para encontrar sentido en la lucha misma, en la aceptación del sufrimiento, y en la voluntad de vivir plenamente, sin recurrir a explicaciones trascendentes o a una búsqueda de consuelo fuera del mundo. La tragedia como el arte de la afirmación. Nietzsche concluye este capítulo subrayando la importancia de la tragedia como una respuesta al nihilismo. En lugar de buscar refugio en la fuga del sufrimiento o en la esperanza de un sentido trascendente, la tragedia nos enseña a afirmar la vida en su totalidad, en su aspecto más trágico, humano y terrenal. Es precisamente en este acto de afirmación radical donde podemos encontrar una respuesta profunda al nihilismo, una respuesta que no elimina el sufrimiento, pero que lo transforma en una fuerza vital y creadora. Al aceptar la tragedia, al vivirla, el individuo se enfrenta al abismo del vacío existencial sin miedo, y en su lugar, elige afirmar la vida, con todo lo que trae consigo, la lucha, el sufrimiento, y la belleza que nace de este proceso. En este capítulo, Nietzsche nos recuerda que, en medio del nihilismo, la tragedia nos ofrece una respuesta fundamental, la afirmación activa de la vida, tal y como es, con sus luces y sombras. Al enfrentar nuestra finitud y sufrimiento, podemos trascender el nihilismo, encontrando en la lucha misma el verdadero sentido de la existencia. Capítulo 12. La influencia de la tragedia en la filosofía. En este capítulo, Nietzsche se adentra en el papel fundamental que juega la tragedia en el desarrollo de la filosofía griega. Para Nietzsche, la tragedia no solo es una forma de arte, sino un medio a través del cual los griegos pudieron explorar y enfrentar los aspectos más profundos de la existencia humana, tales como el sufrimiento, la muerte y la naturaleza del destino. La filosofía, influenciada por la tragedia, no se limita a la búsqueda de la verdad abstracta o metafísica, sino que se basa en una reflexión sobre la vida en su totalidad, tal y como es vivida por los humanos. La conexión entre arte y filosofía. Nietzsche sostiene que la tragedia y la filosofía no son esferas separadas, sino que están profundamente interconectadas. Mientras que la filosofía tiende a abstraer, la tragedia nos invita a experimentar la vida directamente, confrontando el sufrimiento y el destino. A través de las figuras trágicas, los filósofos griegos pudieron reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la existencia humana, sin perder de vista la realidad del sufrimiento y la muerte. El filósofo señala que, en la tragedia,
el arte y la filosofía se unen en una respuesta al vacío existencial. La tragedia, al igual que la filosofía, confronta los grandes temas de la vida humana: la relación entre el individuo y los dioses, la lucha contra el destino, y la búsqueda de sentido en un mundo lleno de incertidumbre. La influencia de los filósofos trágicos. Nietzsche subraya que los filósofos griegos, como Heráclito, Parménides y Pitágoras, influyeron en la creación de una filosofía que no rehúye la realidad del sufrimiento humano. Estos pensadores, al igual que los dramaturgos trágicos, se enfrentaron a las contradicciones de la vida y las exploraron a través de sus pensamientos y reflexiones. La tragedia, para Nietzsche, se convierte en un punto de partida para la filosofía que busca afirmar la vida tal como es, sin buscar consuelo en explicaciones sobrenaturales o en la evasión del sufrimiento. Nietzsche ve en estos filósofos una resistencia al pensamiento platónico, que tiende a escapar de lo terrenal y lo humano en busca de un mundo de ideas puras. Por el contrario, los filósofos trágicos y los dramaturgos griegos afirmaban la vida en su totalidad, incluyendo el sufrimiento, la contradicción y la muerte, elementos que la filosofía posterior tiende a ignorar o minimizar. La tragedia como la reflexión filosófica sobre la vida. El filósofo alemán continúa argumentando que la tragedia ofrece una forma de reflexión filosófica que no se basa en la especulación abstracta, sino en la experiencia directa de la vida humana. En la tragedia, los personajes enfrentan dilemas morales y existenciales profundos, y a través de sus luchas, la tragedia plantea preguntas fundamentales sobre el significado de la vida, el sufrimiento y la muerte. Nietzsche destaca la capacidad de la tragedia para presentar estas cuestiones sin dar respuestas fáciles. Al contrario de la filosofía racionalista o metafísica, que a menudo busca resolver los grandes misterios de la vida con respuestas definitivas, la tragedia nos muestra que la vida misma es un enigma que no puede ser resuelto completamente. Este enfoque en la incertidumbre y la contradicción es precisamente lo que permite que la tragedia sea una reflexión filosófica más profunda que muchas otras formas de pensamiento. La superación de la moral tradicional en la tragedia. Una de las contribuciones más importantes de la tragedia griega es su capacidad para superar las nociones tradicionales de moralidad. Nietzsche señala que la tragedia, a través de sus personajes y sus historias, desafía las normas éticas y religiosas establecidas, proponiendo una forma de moralidad más relacionada con la voluntad de poder y la afirmación de la vida. Los héroes trágicos, al enfrentar sus destinos, no buscan la salvación en la moral cristiana o en las leyes divinas, sino que enfrentan su sufrimiento de forma auténtica, sin buscar una justificación externa para sus actos. Nietzsche argumenta que, en lugar de ser ejemplos de virtud o moralidad, los héroes trágicos representan una nueva moralidad, basada en la afirmación de la vida y la aceptación del sufrimiento como parte de la experiencia humana. Esta moralidad trágica se convierte en una superación de la moralidad convencional, que a menudo busca escapar del sufrimiento o encontrar una justificación para la injusticia. Los héroes trágicos, al aceptar su destino sin reclamar una compensación divina, nos muestran una moralidad que está más allá de las categorías tradicionales de lo bueno y lo malo. La tragedia como un medio para la autoafirmación. Nietzsche concluye que la tragedia, más allá de ser una forma de arte, es un proceso de autoafirmación. A través de la tragedia, el individuo es invitado a afirmar su propia existencia, en toda su complejidad y contradicción. El sufrimiento, lejos de ser algo a evitar, se convierte en una parte esencial de la experiencia humana, algo que debe ser enfrentado con coraje y dignidad. En este sentido, la tragedia se convierte en un instrumento filosófico que permite la autoafirmación del individuo frente a las adversidades de la vida. Los héroes trágicos no buscan consuelo en el más allá, ni encuentran respuestas definitivas en las enseñanzas religiosas o filosóficas. En cambio, aceptan el misterio de la vida tal y como es, con todo lo que implica: sufrimiento, contradicción y muerte. Al final, la tragedia no solo se presenta como una forma de arte, sino como una respuesta filosófica al vacío existencial y al nihilismo que amenaza con consumir la vida humana. Al afirmar la vida en toda su complejidad, la tragedia ofrece una superación del nihilismo que se basa en la aceptación radical de la condición humana. En este capítulo, Nietzsche nos invita a ver la tragedia no solo como una forma de arte, sino como un medio filosófico para confrontar la vida y el sufrimiento. A través de la tragedia, se nos enseña a afirmar la existencia en su totalidad, incluyendo su dolor y su contradicción, sin buscar consuelo en respuestas fáciles o en explicaciones externas. Capítulo 13. La concepción apolínea y dionisíaca del arte. En este capítulo,
Nietzsche se adentra en las dos fuerzas fundamentales que, según él, estructuran la experiencia humana, la apolínea y la dionisíaca. Estas dos fuerzas no solo son opuestas, sino que juntas constituyen las bases de la tragedia griega y, por extensión, de toda la cultura y filosofía occidental. La naturaleza apolínea, orden, belleza y medida. El concepto de Apolo, dios de la luz, el orden y la armonía, representa en la filosofía de Nietzsche todo lo que está relacionado con la razón, la belleza y el equilibrio. La tendencia apolínea es la que busca la medida, la estructura y la belleza formal. Es la fuerza que busca la individualidad, el distanciamiento de lo caótico y lo irracional, y la creación de una apariencia perfecta y ordenada. Nietzsche destaca que el arte apolíneo se caracteriza por una representación idealizada del mundo, donde el individuo es capaz de contemplar la vida desde un punto de vista que domina las pasiones y el caos inherente a la existencia humana. En el arte apolíneo, la tragedia se muestra a través de una distancia en la que el sufrimiento se presenta como algo soportable, un espejo en el que la vida se refleja de manera idealizada. La naturaleza dionisíaca, caos, éxtasis y disolución. En contraste, la naturaleza dionisíaca está asociada con el caos, el éxtasis y la disolución de las fronteras del individuo. Dionisio, el dios del vino, la música y la liberación de las pasiones, simboliza todo lo que escapa al control racional y ordenado de la existencia humana. La influencia dionisíaca en el arte se manifiesta en la disolución de las formas y el contacto con lo irracional y lo primitivo. Nietzsche explica que el arte dionisíaco es más salvaje, más cercano a la esencia del ser humano, porque nos conecta directamente con las fuerzas de la naturaleza y el instinto. Es un arte que no busca armonizar, sino explotar la tensión entre el individuo y el cosmos. En la tragedia griega, esta energía dionisíaca es la que permite a los héroes enfrentar su destino, sumergirse en el sufrimiento y experimentar una catarsis, una purificación emocional a través del desbordamiento de las pasiones. La tragedia como fusión de las fuerzas apolíneas y dionisíacas. Nietzsche sostiene que la grandeza de la tragedia griega radica en su capacidad para combinar estas dos fuerzas aparentemente opuestas, la racionalidad y el caos, el orden y el desbordamiento. La tragedia no es solo una representación del sufrimiento humano, sino una danza entre la forma y el desorden, entre la belleza idealizada de los dioses y el sufrimiento físico y emocional de los humanos. La tragedia griega logra su poder precisamente en la tensión entre estas dos fuerzas. A través de los coros y los diálogos trágicos, la obra trágica ofrece un espacio donde se puede afrontar la disonancia entre la racionalidad apolínea y el desbordamiento dionisíaco, creando una experiencia que, lejos de ser resolutiva, es profunda y transformadora. El arte dionisíaco y el sufrimiento humano. Una de las características del arte dionisíaco es su confrontación directa con el sufrimiento. A diferencia del arte apolíneo, que busca embellecer y mitigar el sufrimiento a través de su representación idealizada, el arte dionisíaco afirma el sufrimiento, lo explora y lo intensifica. Es una forma de arte que no trata de evadir el dolor, sino de sumergirse en él, de enfrentarlo sin concesiones, abrazando su naturaleza caótica y destructiva. Nietzsche ve en la tragedia una especie de teatro de la liberación, donde, a través de la identificación con los héroes trágicos, el espectador es capaz de liberarse de sus propias limitaciones y tensiones internas. Al ver cómo los personajes trágicos son absorbidos por el caos y la emoción, el espectador se enfrenta a la realidad de su propia existencia, llena de sufrimiento y contradicción. La unidad apolínea dionisíaca, un modelo para la vida y el arte. Nietzsche concluye que la tragedia no solo es una representación artística de la vida, sino un modelo para vivir. En lugar de rechazar el caos o el orden, la tragedia nos invita a integrarlos. La vida misma es un equilibrio inestable entre estas dos fuerzas. Aceptar tanto el orden apolíneo como el caos dionisíaco es aceptar plenamente la vida humana en toda su complejidad. El filósofo alemán destaca que, en la vida humana, es crucial encontrar una armonía entre la razón y la pasión, entre el control y el desbordamiento. La tragedia griega, como forma de arte, ofrece un espejo en el cual el individuo puede reconocer las distintas facetas de su propia existencia, abrazando tanto el orden como el caos, el control y la liberación, sin intentar resolver ni negar ninguna de estas fuerzas. En este capítulo, Nietzsche nos invita a ver el arte, y especialmente la tragedia, como una fusión de fuerzas opuestas, la racionalidad y el caos, el orden y la liberación. A través de la tragedia, podemos aprender a afirmar nuestra vida tal como es, aceptando tanto sus bellezas como sus sufrimientos, y a vivir en armonía con las contradicciones inherentes a nuestra existencia.
Capítulo 14. La apoteosis de lo trágico y el fin de la tragedia. En este capítulo, Nietzsche nos lleva a explorar un tema crucial para la comprensión de la tragedia griega: el concepto de apoteosis en el contexto de la tragedia y su relación con el declive de esta forma de arte en la cultura posterior. El significado de la apoteosis en la tragedia griega. La apoteosis en la tragedia no es simplemente una celebración o un final feliz. Es, de hecho, la exaltación de un destino trágico que trasciende los límites humanos. A través de la apoteosis, el héroe trágico alcanza una unidad con lo divino, con lo eterno, a través de su sufrimiento y sacrificio. Este sufrimiento no es visto como algo destructivo, sino como un medio de transformación, un proceso que eleva al ser humano hacia una comprensión más profunda de su lugar en el cosmos. Nietzsche enfatiza que la apoteosis trágica no es un escape del sufrimiento, sino su afirmación más profunda. La tragedia permite que el individuo trascienda las limitaciones de su existencia terrenal, alcanzando una especie de divinidad a través del sufrimiento, la aceptación de su destino y la confrontación con las fuerzas más oscuras de la vida. La tragedia y la voluntad de poder. Uno de los elementos más importantes que Nietzsche destaca en su reflexión sobre la tragedia es la relación entre la voluntad de poder y la tragedia misma. La voluntad de poder, que es la fuerza fundamental que impulsa a todos los seres humanos a luchar por la afirmación de sí mismos y a superar sus limitaciones, se ve reflejada en los héroes trágicos. En los héroes trágicos, esta voluntad de poder no se muestra como una simple lucha por el poder o la dominación, sino como una lucha existencial por afirmarse frente a las fuerzas cósmicas y las fuerzas dentro de sí mismos. En este sentido, el héroe trágico se enfrenta al destino con una actitud afirmativa, aunque esto signifique aceptar el sufrimiento y la muerte. Es precisamente a través de esta afirmación de la vida, incluso en sus aspectos más oscuros y dolorosos, que el héroe alcanza su apoteosis. El fin de la tragedia, la llegada de la filosofía socrática. Nietzsche señala que el auge de la tragedia griega se ve marcado por un proceso de declive, un proceso que tiene que ver con la ascensión de Sócrates y la filosofía racionalista. Con la llegada de Sócrates, la tragedia comienza a perder su fuerza, pues la filosofía socrática se enfoca en la razón y la búsqueda de la verdad objetiva, aspectos que distancian al ser humano de las tensiones más primarias y existenciales que caracterizan a la tragedia. Sócrates, en lugar de sumergirse en el sufrimiento y la contradicción de la existencia humana, opta por la razón pura, el dominio de la mente sobre los deseos y pasiones. Esta nueva orientación filosófica trae consigo el declive de la tragedia, pues la tragedia se basa precisamente en la aceptación y expresión de estas pasiones y sufrimientos humanos, algo que la filosofía socrática intenta racionalizar y controlar. El papel de la racionalidad en la decadencia cultural. Con la introducción de la racionalidad socrática, Nietzsche observa que la tragedia pierde su energía vital. Al enfocarse en la razón, los seres humanos comienzan a entender la vida como algo que puede ser controlado y comprendido a través de la lógica y la reflexión intelectual. Esto lleva a una desconexión con la experiencia emocional más profunda de la vida, aquella que la tragedia había capturado y elevado a un nivel divino. Nietzsche ve en este giro hacia la razón el comienzo de lo que él considera una decadencia de la cultura griega. La tragedia, que había sido la expresión más alta de la afirmación de la vida, comienza a desvanecerse en favor de un idealismo y una moralidad racionalista que niega la afirmación del sufrimiento y la contradicción que la tragedia había representado tan poderosamente. La tragedia como símbolo de la grandeza humana. Nietzsche sostiene que la grandeza humana no radica en escapar del sufrimiento, sino en afrontarlo y trascenderlo. La tragedia griega, en su apoteosis, muestra la capacidad del ser humano para afirmarse ante lo imposible, ante el sufrimiento y el caos. Esta capacidad para afirmar la vida, incluso en sus aspectos más dolorosos, es lo que hace que la tragedia siga siendo relevante como un símbolo de la grandeza humana. El fin de la tragedia no significa, sin embargo, el fin de su legado. Nietzsche cree que la tragedia griega sigue siendo un modelo de cómo los seres humanos pueden vivir con plena conciencia de su destino y afirmar su existencia en todas sus facetas, tanto en la alegría como en el sufrimiento. El retorno de lo trágico. Aunque la tragedia, como forma de arte, desaparece en la cultura posterior, Nietzsche sugiere que hay momentos en la historia en los que el espíritu trágico puede resurgir. Esta resurrección no es algo que dependa de las condiciones sociales o políticas, sino de la disposición del individuo a afirmar su vida con toda su intensidad, aceptando tanto sus luces como sus sombras. La tragedia nunca desaparece por completo, ya que su esencia sigue viva en la capacidad humana de enfrentar la oposición entre la razón y el caos,
entre el orden y el sufrimiento. La verdadera tragedia no es solo una forma de arte, sino un modo de ser, una forma de experimentar y vivir la vida con plenitud. En este capítulo, Nietzsche reflexiona sobre el destino de la tragedia en la historia de la filosofía y la cultura griega. La apoteosis del héroe trágico, que afirma la vida a través del sufrimiento y el sacrificio, representa lo más alto de la humanidad. Sin embargo, el avance de la filosofía racionalista socrática y la creciente influencia de la razón sobre las pasiones humanas marca el declive de la tragedia. No obstante, el espíritu trágico sigue siendo una fuente de reflexión y de inspiración sobre cómo podemos afrontar el sufrimiento y afirmar nuestra vida. Capítulo 15. El dilema de la cultura y la tragedia frente a la moral cristiana. En este capítulo, Nietzsche profundiza en los desafíos que enfrenta la cultura griega frente a la evolución del pensamiento filosófico en la época moderna, específicamente con la moral cristiana y su impacto en las formas culturales como la tragedia. Aquí, Nietzsche revela cómo la irrupción del cristianismo reconfigura el pensamiento occidental y desencadena un proceso de decadencia en la vida cultural y filosófica de Europa. El enfrentamiento entre la tragedia y la moral cristiana. La llegada del cristianismo en la historia de Europa supuso una ruptura profunda con las formas de pensamiento anteriores, especialmente con el arte trágico griego. Nietzsche señala que el cristianismo, con su ética de renuncia al mundo y su énfasis en la salvación espiritual a través del sufrimiento, entró en directa oposición con la afirmación de la vida presente en la tragedia griega. Para el filósofo alemán, el sufrimiento en la tragedia no era algo que debiera evitarse o escaparse, sino que, por el contrario, era un medio para alcanzar una visión profunda del mundo, una especie de liberación a través de la confrontación directa con las fuerzas cósmicas. Sin embargo, el cristianismo trajo consigo una moral que desprecia la vida terrenal en favor de una existencia futura en el cielo, promoviendo la renuncia, la humildad y la autonegación. Nietzsche subraya que la moral cristiana, al basarse en el sufrimiento redentor y la idea de la muerte de Cristo como sacrificio por los pecados del mundo, genera una cultura de sufrimiento que es completamente diferente de la cultura trágica griega, en la que el sufrimiento es comprendido como una afirmación del ser humano, una forma de alcanzar la grandeza y la sabiduría. La decadencia de la tragedia y el triunfo de la moral cristiana. Con el cristianismo, se produce un cambio radical en los valores que sustentaban la cultura griega. La afirmación del individuo, tan característica de la tragedia, cede paso a una ética de autoestima colectiva y a la creencia de que la vida humana debe ser juzgada y redimida a través del sufrimiento moral. Nietzsche argumenta que, a medida que el cristianismo se fue expandiendo, la moral de la renuncia comenzó a penetrar la conciencia colectiva de la cultura europea, transformando profundamente la manera en que se entendía la existencia humana. Lo que antes era una afirmación de la vida en su totalidad, incluso en sus aspectos más oscuros y dolorosos, se fue desvirtuando en un ideal ascético que negaba la vida, presentándola como un lugar de pruebas y sufrimientos cuya única finalidad era la redención espiritual. El concepto de pecado y su influencia en la cultura occidental. Nietzsche señala que, con el cristianismo, surgió el concepto de pecado, un concepto que subraya la idea de que el ser humano está corrompido por naturaleza y que solo mediante la penitencia y el sufrimiento puede aspirar a la salvación. Este concepto va en contra de la concepción griega de la tragedia, en la cual el ser humano es, ante todo, un individuo enfrentado a su destino y capaz de enfrentarse a la vida en su totalidad, sin necesidad de redención espiritual. El pecado original, según Nietzsche, es un concepto que desvaloriza al ser humano, pues le otorga una visión de sí mismo como inherentemente imperfecto y digno de castigo. En contraposición, la tragedia griega, por más sombría que fuera, nunca veía al ser humano como un ser despreciable o culpable por su naturaleza, sino como un ser que, a pesar de sus limitaciones y fallas, tenía el derecho de vivir y de afirmar su existencia con todo lo que ello implicaba. La moral cristiana y la represión de los instintos humanos. El filósofo también aborda cómo la moral cristiana conduce a la represión de los instintos humanos. En lugar de afirmar y vivir los instintos, como hacía la cultura griega, el cristianismo invita al desprendimiento, a la autocontención y a la negación de los deseos naturales, presentando el cuerpo y la sensualidad como fuentes de pecado. Nietzsche critica esta moral ascética, pues considera que, en su esfuerzo por suprimir lo humano en favor de lo divino, el cristianismo mata el deseo vital del ser humano, la voluntad de poder que es esencial para alcanzar cualquier tipo de grandeza. La represión de los instintos, lejos de hacer al ser humano más espiritual o puro, lo convierte en un ser alienado y debilitado, incapaz de enfrentarse a los desafíos de la vida con toda su energía vital. El retorno de lo trágico.
El desafío de los tiempos modernos. A pesar del dominio de la moral cristiana en la cultura occidental, Nietzsche sugiere que, en la era moderna, existe una posibilidad de retorno de lo trágico. Sin embargo, este retorno no será una reproducción de la tragedia griega en su forma original, sino una reinterpretación de la afirmación de la vida en la que el individuo, lejos de renunciar a sus deseos y pasiones, los afirma con plena consciencia. El verdadero desafío que Nietzsche plantea en este capítulo es cómo las civilizaciones modernas pueden recuperar lo que se ha perdido en su relación con el sufrimiento y el deseo. Aunque la moral cristiana ha marcado profundamente el desarrollo de la cultura occidental, Nietzsche sostiene que es posible encontrar una forma nueva de vivir trágicamente, abrazando tanto el sufrimiento como los instintos, sin renunciar a ningún aspecto de la vida. En este capítulo, Nietzsche expone las tensiones entre la tragedia griega y la moral cristiana, señalando cómo el cristianismo transformó la visión de la vida y el sufrimiento, de una afirmación existencial a una renuncia y redención espiritual. A través de la crítica de Nietzsche, podemos entender cómo las culturas occidentales perdieron una dimensión vital de la experiencia humana en su afán por someterse a una moral ascética y cristiana. Sin embargo, Nietzsche también deja entrever la posibilidad de un retorno de lo trágico en los tiempos modernos, una nueva afirmación de la vida que puede reintegrar tanto el sufrimiento como el deseo como fuerzas vitales. Capítulo 16. La reconciliación de la tragedia con la afirmación de la vida. En este capítulo, Nietzsche profundiza en el concepto de la reconciliación entre la tragedia griega y la afirmación de la vida, especialmente en el contexto de la evolución filosófica del pensamiento occidental. A través de su análisis, Nietzsche busca desentrañar las tensiones que existen entre las fuerzas contradictorias dentro de la cultura griega y la forma en que la tragedia logró sintetizarlas. La dualidad de la tragedia, apolíneo y dionisíaco. Uno de los temas clave que Nietzsche desarrolla en este capítulo es la dualidad de la tragedia, simbolizada por los dos dioses griegos, Apolo y Dionisio. Mientras que Apolo representa la razón, el orden y la moderación, Dionisio encarna la irracionalidad, el caos y la entrega incondicional al placer sensorial. Nietzsche argumenta que la verdadera grandeza de la tragedia griega radica en su capacidad para reconciliar estas fuerzas aparentemente opuestas. La tragedia no es una mera representación de la lucha entre el bien y el mal, ni una simple muestra de moralidad. Más bien, es la expresión de una síntesis entre lo racional y lo irracional, entre el orden de Apolo y el desorden de Dionisio. Esta tensión entre los dos principios, lejos de causar destrucción, da lugar a una forma artística que afirma la vida en toda su complejidad. La tragedia como afirmación de la vida y el sufrimiento. Nietzsche destaca que, en la tragedia griega, el sufrimiento no es visto como un mal que deba ser evitado a toda costa. A diferencia de las tradiciones religiosas y filosóficas posteriores, que ven el sufrimiento como algo que debe ser redimido o suprimido, la tragedia lo abraza como parte integral de la experiencia humana. La tragedia no busca excusar el sufrimiento ni transformarlo en algo puramente espiritual, sino que lo ve como una afirmación de la vida en su totalidad. En este sentido, el sufrimiento en la tragedia se convierte en una especie de medición de la grandeza humana. Los héroes trágicos, enfrentados a destinos insoportables, no ceden ni se resignan, sino que afrontan su sufrimiento con valentía, sabiendo que la vida misma es una mezcla de momentos de gloria y momentos de dolor. A través de esta lucha, el héroe trágico alcanza una forma superior de existencia, una que no se basa en el miedo a la muerte o al sufrimiento, sino en su aceptación. La función de la música y el arte trágico. Nietzsche también dedica una sección importante de este capítulo a analizar la relación entre la música y la tragedia griega, especialmente a través de la figura del coro. Para Nietzsche, la música representa el elemento dionisíaco en su forma más pura, pues es una manifestación directa de las fuerzas irracionales que habitan en el ser humano. La música en la tragedia griega no es solo un complemento estético, sino una fuerza que libera a los espectadores de las restricciones de la razón y los sumerge en una experiencia de unión con lo divino y lo primitivo. El coro, en particular, juega un papel crucial en este proceso. Actuando como una especie de intermediario entre el mundo de los dioses y el de los hombres, el coro canta y baila en un acto de éxtasis que desborda las fronteras de la lógica y la moralidad. Esta participación colectiva en la música, según Nietzsche, permite a los espectadores conectarse con una dimensión más profunda de la existencia, donde las categorías de bien y mal pierden su relevancia y la vida se afirma en su totalidad, sin juicios ni restricciones. La reconciliación en el teatro griego, la tragedia como medio de autocomprensión. Nietzsche sostiene que la tragedia griega,
a través de la figura del héroe trágico, permite a la cultura griega reconciliarse consigo misma. En la tragedia, el héroe no solo enfrenta su destino con coraje, sino que también ofrece una visión esclarecedora de las luchas internas que todos los seres humanos experimentan en su vida cotidiana. A través del sufrimiento y la muerte del héroe, los espectadores son confrontados con su propia mortalidad y limitaciones, lo que les permite encontrar una comprensión más profunda de la vida misma. Esta reconciliación, por tanto, no es una resolución de los conflictos entre el orden y el caos, sino una aceptación de que ambos elementos son necesarios para la vida humana. Sin la tensión entre el orden apolíneo y el caos dionisíaco, la tragedia perdería su profundidad y su capacidad para tocar las fibras más esenciales del ser humano. Es precisamente esta dualidad la que permite a la tragedia convertirse en una forma artística que no solo refleja la vida, sino que también la afirma. La tragedia frente a la moral moderna, una crítica al racionalismo y al ascetismo. Nietzsche concluye este capítulo con una crítica mordaz a las morales modernas que han tratado de suprimir lo trágico. En su opinión, las filosofías racionalistas y ascéticas que surgieron con figuras como Sócrates y el cristianismo han debilitado la capacidad humana de afrontar la vida con plenitud. Estas filosofías, al rechazar lo irracional y al imponer una moral de la negación, han apartado a los seres humanos de una verdadera afirmación de la vida. Nietzsche sostiene que la tragedia, en su forma más pura, es un acto de afirmación radical de la vida tal y como es, sin tratar de suavizar o evitar el sufrimiento. Es por eso que considera que la tragedia griega es una de las formas más altas de expresión humana, pues, en lugar de esconder la oscuridad de la existencia, la pone de manifiesto y la celebra. La tragedia como un modelo para los tiempos modernos. Al final del capítulo, Nietzsche sugiere que, aunque la tragedia como forma artística ha desaparecido, su espíritu puede seguir siendo un modelo para los tiempos modernos. La verdadera tarea es recuperar la capacidad de vivir la vida con plena intensidad, sin miedo al sufrimiento o a la muerte. Los tiempos modernos, con sus valores racionalistas y su moral ascética, han olvidado la sabiduría contenida en la tragedia, pero Nietzsche confía en que la humanidad puede recuperar ese espíritu trágico para afirmar nuevamente la vida. En este capítulo, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre cómo la tragedia griega, con su compleja reconciliación entre el orden y el caos, nos ofrece una lección fundamental sobre cómo vivir una vida plena. A través de la aceptación del sufrimiento y la afirmación de los instintos, la tragedia se convierte en un modelo para enfrentar la vida con valentía y autenticidad. La crítica de Nietzsche a las filosofías racionalistas y ascéticas de la modernidad nos recuerda la importancia de recuperar la profundidad y la vitalidad que la tragedia ha ofrecido a lo largo de la historia. Capítulo 17. La figura de Sócrates y la irrupción de la moral racionalista. En este capítulo, Nietzsche se centra en la figura de Sócrates, el filósofo que, según él, marcó un punto de inflexión en la filosofía griega y en la historia del pensamiento occidental. A través de Sócrates, Nietzsche introduce una crítica fundamental al racionalismo y la moral ascética que Sócrates representa, proponiendo que su influencia se aleja de la afirmación vital que caracteriza la tragedia griega. El giro socrático, la razón como guía moral. Sócrates es una figura central para entender el tránsito de la época trágica de los griegos hacia un nuevo tipo de filosofía más racionalista. Nietzsche sostiene que Sócrates representa la victoria de la razón sobre las fuerzas irracionales y dionisíacas que habían dominado la cultura griega, especialmente en la tragedia. Para Sócrates, la razón es la herramienta principal que debe guiar al ser humano, y la moralidad se entiende como algo alcanzable a través de la lógica y el conocimiento. Sócrates y su discípulo Platón inauguran una filosofía que pone el énfasis en la verdad universal, en los principios lógicos y en una moralidad basada en lo racional. Nietzsche no critica el uso de la razón en sí, sino la supremacía que se le otorga frente a las otras fuerzas humanas, como las pasiones, el arte y la intuición. Esta primacía de la razón, según Nietzsche, lleva a la negación de la vida tal como es, y al desarrollo de una moral que se aleja de la afirmación de la existencia. La moral de la negación, el rechazo de la vida. Nietzsche sostiene que la influencia de Sócrates, y más tarde la de Platón, derivó en una moral basada en la renuncia a los deseos y las pasiones humanas. La moral socrática propone que la vida virtuosa está conectada con el control de los instintos, el dominio de las pasiones y el ascetismo como camino hacia la virtud. Según Nietzsche, este tipo de moral fue crucial para la decadencia de la cultura griega, pues fomenta la negación de lo instintivo y la valoración de lo racional sobre lo visceral y lo sensorial. La moral de la renuncia es,
para Nietzsche, uno de los aspectos más peligrosos del pensamiento socrático, pues convierte al individuo en un ser alienado, atrapado en la necesidad de dominarse a sí mismo y de escapar de los aspectos más profundos de su humanidad. La idea de que la razón es el camino hacia la salvación se opone diametralmente a la concepción dionisíaca de la vida, en la que el ser humano debe aceptar y afirmar sus pasiones, deseos y contradicciones. La influencia de Sócrates sobre la moral cristiana. Nietzsche también ve en Sócrates una precursión de la moral cristiana. La moral ascética cristiana, con su énfasis en la redención del cuerpo y la negación del mundo, tiene sus raíces en la teoría socrática de la razón como medio para alcanzar la virtud. El cristianismo lleva más allá las ideas de Sócrates al proponer que el sufrimiento y la negación del deseo son los caminos hacia la salvación espiritual, mientras que la tragedia griega había afirmado los instintos humanos como parte del proceso de autocomprensión. En este sentido, Nietzsche considera que Sócrates y el cristianismo comparten una visión negativa de la vida, pues ambos rechazan lo terrenal y lo sensorial a favor de una espiritualidad que niega las fuerzas más primarias del ser humano. Aunque Sócrates no formuló una doctrina religiosa, su moral racionalista y ascética fue el caldo de cultivo para el cristianismo, que amplificó estos principios hasta convertirlos en el núcleo de la moral occidental. La crítica al racionalismo socrático. La racionalidad como una máscara de debilidad. Nietzsche presenta a Sócrates como una figura compleja, cuya grandeza radica en su capacidad para pensar de manera crítica, pero cuya debilidad reside en su enfoque racionalista y en su renuncia a la vida sensorial. Según Nietzsche, Sócrates es un hombre enfermo, cuya preocupación excesiva por la razón oculta un miedo profundo hacia los aspectos más oscuros de la vida. Esta mentalidad, para Nietzsche, es una forma de moral débil, que intenta esconder las fuerzas irracionales y dionisíacas bajo la apariencia de una virtud racionalizada. Nietzsche dice que Sócrates adoptó un carácter antinatural, pues rechazó todo lo que tiene que ver con los impulsos instintivos de la vida. En lugar de abrazar el caos y la contradicción inherente a la existencia, Sócrates buscó imponer un orden racional sobre las pasiones humanas. Esta actitud, según Nietzsche, no es fortaleza, sino debilidad, pues niega los aspectos esenciales de la naturaleza humana en un intento de controlarlos. La decadencia cultural y la moral de la razón. Nietzsche considera que la moral socrática y su énfasis en la razón llevaron a la decadencia cultural de Grecia. La tragedia griega, con su enfoque en la lucha entre fuerzas contradictorias y su aceptación del sufrimiento como parte de la vida, fue desplazada por una moral racionalista que debilitó la vitalidad de la cultura helénica. En lugar de afirmar la vida en su totalidad, la razón socrática invita a los individuos a escapar de las fuerzas vitales y a vivir bajo un conjunto de normas que niegan lo natural y lo instintivo. La moral racionalista de Sócrates, lejos de ser una forma de progreso, es vista por Nietzsche como el principio de una decadencia cultural que ha perdurado en la tradición filosófica occidental. Esta moral ha promovido la alienación del cuerpo, el ascetismo y la negación de la vida como algo natural y afirmativo, sustituyéndolo por un ideal que convierte la razón en un medio para escapar de la realidad. El legado de Sócrates, ¿una filosofía de la vida o de la muerte? Finalmente, Nietzsche reflexiona sobre el legado de Sócrates y su impacto en la filosofía y la moral occidental. A pesar de la importancia histórica de Sócrates, Nietzsche no ve su legado como una afirmación de la vida, sino como un camino hacia la muerte espiritual. La filosofía socrática, al valorar la razón por encima de los instintos, introduce una moral de la muerte, en la que la vida humana se somete a una lógica que rechaza la riqueza y la complejidad de la existencia. Nietzsche concluye que, aunque la figura de Sócrates es fundamental en el desarrollo del pensamiento occidental, su filosofía representa una ruptura con la afirmación trágica de la vida propia de la antigua Grecia. El reto, según Nietzsche, es recuperar la capacidad de vivir auténticamente, abrazando tanto la razón como las pasiones, y afirmando la vida en su totalidad, sin caer en la moral de la negación. Este capítulo se centra en la figura de Sócrates como el representante del racionalismo y la moral ascética, que en opinión de Nietzsche, marcó un quiebre con la vitalidad de la tragedia griega. Aunque Sócrates fue una figura clave en el desarrollo de la filosofía, Nietzsche lo critica por su énfasis en la razón y el rechazo de los instintos, elementos que considera fundamentales para la afirmación plena de la vida. Según Nietzsche, el legado de Sócrates es un sentimiento de muerte espiritual, que ha influido profundamente en la moral y la filosofía modernas. Capítulo 18. El ascetismo y la moralidad de la negación, la influencia de la moral cristiana. En este capítulo, Nietzsche examina cómo la moral ascética, que tuvo su origen en las enseñanzas socráticas y platónicas,
se transforma y se intensifica con la llegada del cristianismo. El ascetismo, que implica la negación de los deseos y pasiones humanas, no solo se consolidó como una forma de moralidad, sino que, según Nietzsche, se convirtió en la moral dominante de la civilización occidental. La moral cristiana, centrada en la renuncia al mundo y al cuerpo, es vista por Nietzsche como la continuación de la moral socrática, pero llevada a un extremo destructivo que niega la vida. El ascetismo en la antigüedad, de Sócrates a Cristo. Nietzsche conecta el ascetismo de la moral cristiana con las ideas de Sócrates y Platón. Según él, la moral socrática, con su énfasis en la razón como el camino hacia la virtud, fue el precursor de una filosofía que veía el cuerpo y los deseos humanos como fuentes de corrupción. Sócrates, al promover la idea de que el alma racional debía dominar los instintos y las pasiones, contribuyó a la concepción del cuerpo como una prisión para el alma. Esta idea de reprimir los deseos y las pasiones se convierte, en el cristianismo, en una forma de autonegación radical. Con la llegada del cristianismo, el ascetismo adquirió un carácter más marcado, pues la renuncia al cuerpo y al mundo material se convirtió en una virtud central de la moral cristiana. La creencia cristiana de que el sufrimiento y la mortificación del cuerpo conducen a la salvación y a la vida eterna en el cielo sustituye a la concepción pagana de la vida como algo que debe ser vivido plenamente, con todo su sufrimiento y contradicción. La moral cristiana, negación de la vida y del cuerpo. Nietzsche acusa a la moral cristiana de ser una moral de la negación, que convierte la mortalidad humana en algo a evitar a toda costa. El cristianismo, en lugar de abrazar el sufrimiento como una parte integral de la existencia humana, lo presenta como algo indeseable que debe ser trascendido. El cuerpo es visto como pecaminoso y corrupto, mientras que el alma se considera la única parte digna de redención. Nietzsche argumenta que esta moral cristiana de negación y rechazo al mundo físico tiene consecuencias desastrosas para el desarrollo humano. Al valorar la renuncia al deseo y la subordinación de los instintos, el cristianismo fomenta una vida alienada, donde los seres humanos son incapaces de afirmar su propia naturaleza. Según Nietzsche, esta moral de la negación, al rechazar lo terrenal y lo sensual, aleja al ser humano de su verdadera esencia. La moral ascética como una forma de debilitamiento. Nietzsche profundiza en cómo el ascetismo, al imponer una disciplina estricta sobre el cuerpo y los deseos, lleva al debilitamiento del ser humano. La autonegación que promueve el ascetismo no solo niega los aspectos fundamentales de la vida, como la pasión, la creación y la sensualidad, sino que también debilita la voluntad de poder del individuo. El ascetismo impide que los individuos se enfrenten con la realidad de la vida, pues busca negar las fuerzas que constituyen la existencia humana. Al rechazar los aspectos más profundos de la vida, como la voluntad de vivir, el ascetismo genera una inercia que aleja a las personas de su potencial más alto. Nietzsche considera que, al final, esta moral ascética se convierte en una forma de autodestrucción, que niega todo lo que da fuerza y vitalidad al ser humano. La ascética como fuga de la vida. El cristianismo como medicina para la decadencia. Nietzsche ve en el ascetismo cristiano una forma de fuga de la vida misma. Al rechazar el mundo material y los placeres sensoriales, el ascetismo cristiano presenta una visión de la vida que desprecia lo que es real, lo que se experimenta en el cuerpo y los sentidos. Esta fuga de la vida se basa en la idea de que la muerte y la negación del cuerpo son necesarias para alcanzar la salvación, lo que, para Nietzsche, es una manifestación de una enfermedad espiritual que no solo condena la vida, sino que la despoja de su riqueza y complejidad. En este sentido, Nietzsche describe al cristianismo como una medicina para la decadencia, una forma de tratamiento que apaga la vitalidad humana y la sustituye por un ideal de redención trascendente. El cristianismo, al igual que el ascetismo de Sócrates, propone una negación de la vida tal como es, en favor de una existencia puramente espiritual que no tiene contacto con la realidad terrenal. La decadencia de la humanidad bajo la moral ascética. La crítica central de Nietzsche en este capítulo es que el ascetismo, y por ende la moral cristiana, conduce a una decadencia de la humanidad, pues niega lo esencial de lo que significa ser humano. El ascetismo da lugar a una sociedad débil, que es incapaz de afrontar el sufrimiento y las contradicciones de la vida de manera afirmativa. Nietzsche considera que la moral ascética ha sido la principal causa de la decadencia cultural en Occidente. Al fomentar una visión del mundo que desprecia los placeres de la vida y promueve la renuncia a los deseos naturales, el cristianismo ha dejado a la humanidad en un estado de alienación y dependencia. La moral ascética ha creado una civilización que se enfrenta al sufrimiento y a la muerte con un sentimiento de culpa y miseria,
en lugar de aceptar estas realidades como parte integral de la existencia. El eterno retorno y la afirmación de la vida. Al final del capítulo, Nietzsche introduce su concepto del eterno retorno como una forma de afirmar la vida frente a la moral ascética. Para Nietzsche, la verdadera afirmación de la vida no consiste en rechazar el sufrimiento ni en escapar de lo material, sino en abrazar todas las facetas de la existencia, incluidas las más dolorosas. El eterno retorno es la idea de que debemos vivir como si tuviéramos que repetir nuestra vida una y otra vez, sin cambiar nada. Esta concepción obliga a aceptar todo lo que la vida ofrece, sin miedo ni repulsión. En contraste con la moral ascética, que rechaza lo terrenal en favor de un ideal trascendente, el eterno retorno nos insta a afirmar la vida tal y como es, con todos sus altibajos. Solo a través de esta afirmación radical de la vida, según Nietzsche, podemos superar las limitaciones impuestas por el ascetismo y alcanzar una plenitud humana auténtica. En este capítulo, Nietzsche ofrece una crítica profunda a la moral ascética del cristianismo, que considera una forma de negación de la vida. A través de su análisis, muestra cómo esta moral ha contribuido al debilitamiento y la decadencia de la humanidad, al promover una visión del mundo que desprecia los instintos y la vitalidad. Frente a esta moral de la negación, Nietzsche propone una afirmación radical de la vida, como la clave para superar la decadencia y recuperar la plenitud humana. Por supuesto, aquí tienes el capítulo 19 de la filosofía en la época trágica de los griegos de Friedrich Nietzsche, adaptado para tu canal Audiomentores. Capítulo 19. El arte y la moral en la filosofía trágica. En este capítulo, Nietzsche profundiza en la relación entre arte y moralidad en la filosofía griega, enfocándose especialmente en la tragedia como la forma artística más representativa de la época trágica. A través de la tragedia, Nietzsche plantea cómo los griegos antiguos afirmaban la vida en toda su complejidad, contrastando radicalmente con la moral cristiana y la visión racionalista de la vida que se desarrollaron más tarde. En su análisis, Nietzsche considera al arte como una expresión fundamental de la existencia humana, capaz de lidiar con el sufrimiento y la contradicción de la vida de una manera que ninguna doctrina moral o religiosa podría lograr. El arte trágico, la reconciliación con la vida. Para Nietzsche, la tragedia griega es el máximo ejemplo de cómo el arte puede ser una afirmación profunda de la vida, capaz de integrar la dualidad y el sufrimiento inherentes a la existencia humana. La tragedia, en su forma más pura, no busca escapar del dolor ni negar las contradicciones de la vida, sino que las acepta y las reconcilia a través de una representación artística que trasciende la simple moralidad. El arte trágico no se limita a la representación de las pasiones humanas, sino que, a través de su estructura, reconoce la inevitabilidad del sufrimiento, la lucha y la muerte. A través de la figura de los dioses trágicos, los griegos presentaron la vida como una lucha constante, en la que los seres humanos no solo son víctimas de las circunstancias, sino también creadores de su destino, a pesar de las fuerzas que se oponen a ellos. El nacimiento del arte dionisíaco. Nietzsche explica que el arte trágico tiene su origen en una fusión de dos impulsos artísticos primordiales, el apolíneo y el dionisíaco. El arte apolíneo está relacionado con la razón, el orden y la belleza que busca dar estructura a la realidad. En contraste, el arte dionisíaco es instintivo, asociado con el caos, la pasión y la unidad primordial del ser, que se expresa en la música, el baile y los estados de éxtasis. La tragedia griega se configura como una síntesis de estos dos impulsos. El apolíneo busca dar forma y claridad a la experiencia humana, mientras que el dionisíaco permite abrazar el caos y la contradicción inherentes a la existencia. A través de esta fusión, la tragedia no solo muestra la lucha humana contra los dioses, sino que también revela que la belleza y la grandeza se encuentran en la aceptación del sufrimiento y la destrucción. El arte como afirmación de la vida. Nietzsche sostiene que el arte trágico es una afirmación total de la vida. A través de la tragedia, el ser humano puede encontrar un sentido profundo incluso en el sufrimiento y la muerte. Lejos de representar la vida como algo que debe ser escapado o negado, el arte trágico afirma la totalidad de la existencia, aceptando tanto lo hermoso como lo terrible. A través de este tipo de arte, los griegos lograron una especie de redención no espiritual, sino terrenal, donde la reconciliación con el sufrimiento formaba parte de la vivencia humana plena. Nietzsche contrasta esta visión con la moral cristiana y la moral socrática, que buscan negar el sufrimiento y la muerte como algo a evitar. En lugar de ver el sufrimiento como algo intrínseco a la existencia, el cristianismo, como el pensamiento racionalista, lo considera un mal a erradicar. Nietzsche, sin embargo, ve en la tragedia griega una actitud afirmativa hacia el sufrimiento,
una aceptación radical de la vida tal como es, con todas sus contradicciones, caos y belleza. La moral en la tragedia, la redención a través del arte. Nietzsche sostiene que la moralidad que emerge de la tragedia griega es una moral que no está basada en la negación de la vida, sino en la afirmación del sufrimiento como parte esencial de la existencia. En lugar de buscar la salvación o la purificación, la tragedia griega enseña que la vida debe ser vivida con plena conciencia de sus imperfecciones, dolor y caos. A través de las figuras trágicas, como Edipo, Prometeo y Agamenón, los griegos muestran que el ser humano está atrapado en un destino que a menudo escapa a su control. Pero, a pesar de la tragedia de su situación, estas figuras no se niegan a sí mismas ni a su destino. Al contrario, son capaces de afirmarse a través de su sufrimiento, convirtiéndolo en un acto heroico. Nietzsche considera que esta forma de moralidad es profundamente superior a la moral cristiana, que busca redimir a los individuos a través de la negación del cuerpo y el sacrificio. En contraste, la moral trágica no busca la salvación, sino la aceptación activa de la vida en todas sus dimensiones. No hay arrepentimiento ni renuncia, solo una afirmación consciente de la totalidad de la existencia humana. El arte trágico frente a la moral ascética. Al final del capítulo, Nietzsche reflexiona sobre la superioridad del arte trágico frente a la moral ascética del cristianismo. Mientras que el cristianismo promueve la negación del cuerpo, los deseos y el mundo material, el arte trágico permite una integración de estos elementos dentro de una vida auténtica. El arte, a través de su capacidad para presentar el sufrimiento como algo no solo necesario, sino bello y redentor, ofrece una vía de escape para el ser humano, no hacia el más allá, sino hacia una existencia más rica y plena en este mundo. Nietzsche considera que el arte trágico griego representa la culminación de la expresión humana, pues ha sido capaz de crear una narrativa que no rehúye lo oscuro ni lo destructivo, sino que los incorpora como elementos esenciales para comprender la vida en su totalidad. Frente a la moral ascética cristiana, que busca escapar de la vida a través de la negación, la tragedia ofrece una afirmación radical de lo humano y lo divino en su manifestación más compleja. La tragedia como la verdadera filosofía de la vida. Nietzsche concluye que la tragedia griega, con su capacidad para integrar el caos y la belleza, representa la verdadera filosofía de la vida. Frente a las morales racionalistas y ascéticas que buscan negar la vida, la tragedia propone que solo a través de la aceptación del sufrimiento, la contradicción y el destino, el ser humano puede llegar a una comprensión profunda de lo que significa existir. Para Nietzsche, la tragedia es la cumbre de la expresión humana, una manifestación artística que trasciende las limitaciones impuestas por las doctrinas morales. Solo a través del arte trágico, y en particular de la fusión entre lo apolíneo y lo dionisíaco, puede el ser humano encontrar una vía de reconciliación con los aspectos más oscuros de la vida. En este capítulo, Nietzsche subraya la importancia del arte trágico como una forma auténtica de afirmar la vida, en contraposición a la moral ascética que busca rechazar la existencia material y el sufrimiento. La tragedia griega, a través de su síntesis entre el orden apolíneo y el caos dionisíaco, ofrece una reconciliación con los aspectos más oscuros de la vida, invitando al ser humano a aceptar la realidad tal como es, en lugar de tratar de escapar de ella. Capítulo 20. La superación de la moral trágica, la transición hacia el nihilismo y el futuro de la filosofía. En este último capítulo, Nietzsche reflexiona sobre cómo la moral trágica de los antiguos griegos, a pesar de su profunda afirmación de la vida, comienza a ser sustituida por una moral de renuncia y negación que culmina en el nihilismo. A través de esta transición, Nietzsche señala el final de la época trágica y la llegada de una filosofía que, aunque influenciada por el arte trágico, se desvía hacia una visión del mundo más racionalista y negadora. El declive de la filosofía trágica. Nietzsche sostiene que el arte trágico, con su capacidad de integrar el sufrimiento humano en una narrativa estética y filosófica, estuvo en su apogeo en la Grecia clásica. Sin embargo, a medida que la historia avanza, esta forma de arte fue gradualmente reemplazada por filosofías más racionales y moralistas que negaban la vida y sus contradicciones. Los filósofos sofistas y más tarde Platón y Aristóteles comenzaron a idealizar un orden racional en el que las pasiones y los impulsos humanos eran reprimidos en favor de una virtud abstracta y universal. Esta visión de la moralidad fue un giro fundamental hacia el ascetismo y la negación de la realidad física, un proceso que Nietzsche considera como un retroceso para la humanidad. La llegada del cristianismo y el nihilismo. El cristianismo, según Nietzsche, fue el punto culminante de esta tendencia hacia la moral de la negación. En lugar de abrazar el sufrimiento y las contradicciones inherentes a la vida como lo hacían los griegos,
El cristianismo promovió una moral de la negación absoluta, buscando la redención solo a través del sufrimiento y la renuncia del cuerpo. Esta moral ascética transformó el arte, la filosofía y la sociedad, llevando al mundo occidental a un estado de nihilismo. El nihilismo es la creencia de que la vida carece de sentido o valor intrínseco. Con la muerte de los dioses y el alejamiento de las fuerzas vitales que una vez sostuvieron el arte trágico, la civilización occidental comenzó a enfrentar un vacío existencial. Sin una afirmación profunda de la vida, el individuo se ve atrapado en una lucha constante con un mundo sin propósito, donde los valores tradicionales pierden su significado. La superación del nihilismo, el futuro de la filosofía. A pesar de esta decadencia, Nietzsche no ve el nihilismo como el fin definitivo de la filosofía. En cambio, lo ve como una etapa transitoria en la historia del pensamiento humano. La superación del nihilismo solo es posible a través de una nueva afirmación de la vida, similar a la afirmación que los griegos antiguos encontraron en el arte trágico. Sin embargo, para Nietzsche, esta nueva afirmación debe superar las limitaciones de las antiguas formas de moralidad y filosofía. El concepto de Übermensch o superhombre se presenta como la clave para esta superación. El superhombre es aquel que ha trascendido los valores tradicionales, incluidos los valores cristianos y morales, y que es capaz de crear sus propios valores a partir de la afirmación plena de la vida. En lugar de buscar la salvación o la redención, el superhombre abraza el sufrimiento y las contradicciones de la vida con una voluntad de poder que le permite forjar su propio destino. El papel de la filosofía futura, el retorno a la vida. Nietzsche concluye este capítulo, y su obra, con una llamada a una filosofía futura que no se base en la renuncia ni en la negación, sino en la afirmación radical de la vida y sus posibilidades. Esta filosofía debe ser capaz de afrontar el sufrimiento y la muerte con valentía, sin recurrir a consuelos trascendentes ni a ilusiones de salvación. La filosofía debe ser una celebración de la existencia, capaz de superar las fuerzas que históricamente han llevado a la humanidad a una existencia alienada. En lugar de buscar un más allá, la filosofía debe apuntar a la profundización de la vida misma, con una afirmación total de lo humano y lo terrenal. Esto es lo que Nietzsche espera de la filosofía del futuro, una filosofía que no solo sea racional sino vital, que no huya del sufrimiento ni de la contradicción, sino que las incorpore como parte esencial de la experiencia humana. En este último capítulo, Nietzsche ofrece una visión esperanzadora para el futuro de la filosofía, al mismo tiempo que examina cómo la moral cristiana y el ascetismo han llevado a la humanidad a una profunda crisis existencial. La transición hacia el nihilismo no es el fin de la filosofía, sino el comienzo de una nueva era en la que el ser humano puede reinventar sus valores a partir de la afirmación radical de la vida. Y así concluimos este fascinante viaje a través de la filosofía en la época trágica de los griegos de Friedrich Nietzsche. Si has disfrutado de este contenido y quieres seguir explorando más sobre la filosofía, la literatura y los pensamientos que han marcado el rumbo del pensamiento humano, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los nuevos episodios en Audiomentores. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Si este audiolibro te ha inspirado o te ha ofrecido una nueva perspectiva, te invito a compartir este vídeo con tus amigos y a dejar tus comentarios abajo. ¿Cuál ha sido tu capítulo favorito? ¿Qué temas te gustaría que exploráramos en futuros episodios? Recuerda que tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo más sabiduría. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto, mentores del conocimiento.